Sí. Sí. Buenos días, señores diputados, y bienvenidos a la primera sesión de esta Comisión de Cultura. Quiero recordar un par de cosas antes de empezar con el orden del día. Recordar que en la reunión de mesa y portavoces asumimos entre todos que el reparto del tiempo en esta comisión sería de 5 minutos para la propuesta y de 3 minutos para las enmiendas y posicionamientos de los partidos. Lo hicimos en aras de poder tener un orden del día ni más ni menos que con 11 puntos. Entendimos en mesa y portavoces, y creo recordar que estábamos todos de acuerdo, que sacrificábamos un poquito de nuestro tiempo en aras a poder tener un orden del día tan completo y tan denso como el que tenemos hoy. El primer punto del día era la delegación en la mesa de la comisión de la competencia de esta mesa de adopción de los acuerdos a los que se refiere el artículo 44 del reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. ¿Queda aprobado por asentimiento? Bien. Voy a leer los términos. Acuerdo tipo de delegación de las comisiones en sus mesas de las facultades reguladas en el artículo 44 del reglamento del Congreso. Punto 1. De conformidad con lo establecido en la resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de 1983, se delegan en la mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso. 2. El rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la mesa, quedando abocada por la Comisión la decisión en caso contrario. Vamos a pasar al grueso del trabajo de hoy, que es la presentación de todos los grupos de las PNLs y los posicionamientos. No tengo, algún grupo tiene que darme todavía la lista de quiénes son todos los diputados que o bien presentarán las PNLs o bien se posicionarán en torno a las mismas. Ruego disculpas si me falta algún nombre, pediré al diputado que sea el mismo quien se presente. Todavía no nos conocemos lo suficiente como para que me sepa los nombres de todos. Ha habido un cambio de orden del que quiero hacerles constancia, que era el punto quinto, entiendo, el punto quinto del orden del día. Hablaba solicitud de declaración por parte de la UNESCO, etcétera, etcétera, que irá en segundo lugar. ¿En primero? ¿Prefiere el Partido Popular? ¿Hay algún problema? ¿Nadie tiene ningún problema? Muy bien, pues podríamos entonces abrir con esa propuesta. Vía Nova, presenta Miguel Anxo. ¿De acuerdo? Bien, recordándoles que el tiempo es de 5 minutos para presentar las PNLs y de 3 minutos, 2 y medio, de hecho, dijimos en mesa y portavoces, y pidiéndoles que nos atengamos en la medida de lo posible a esos tiempos, porque si no, no podremos cumplir con el orden del día hoy, ni podremos llevar a cabo una comisión tan extensa en las próximas ocasiones. Comenzamos la comisión y doy la palabra al señor Miguel Anxo de Podemos, que presentará la PNL relativa a la solicitud de la declaración por parte de la UNESCO a Vía Nova e seu legado no Val do Limia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Tiene la palabra por 5 minutos. Presidente, señoras y señores diputados, es para mí un honor dirigirme a ustedes como portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en Comú en Marea en esta primera reunión de trabajo de la Comisión de Cultura de la 11ª legislatura para presentar, para formular, para defender una proposición no de ley que tiene que ver particularmente con mi tierra, esa Galicia de los verdes frenéticos que van hasta el mar, tal como la vio un día Gabriel García Márquez. Y si empieza de este modo mi intervención con esta tonalidad iluminada con cierta inspiración idiosincrática, es porque esta proposición no de ley que presentamos trata de celebrar la naturaleza, de admirar, es decir, de ver con especial intensidad y penetración la naturaleza y conjugarla con la historia, y en este caso asociada a una obra de ingeniería que permanece en el tiempo, pues la construcción y el legado arqueológico se funden para producir una huella viva, una suerte de plenitud sensible entre lo histórico, lo material y lo natural. Y todo esto unido a la belleza en el tiempo, que es la Vía Nova
y todo su inmenso legado en el orensano Valle del Limia, Valdo Limia, que hace referencia al mito clásico romano del río Leteo, en el que las almas de los muertos bebían el olvido. Tengo que pedirles disculpas por las pequeñas mínimas erratas que contiene el texto que presentamos. Ya hablaba Alfonso Sastre de la grave epidemia de la errata, mas no he sido yo el redactor del mismo, aun cuando asumo responsablemente esa viciosa flora microbiana, las erratas de las que hablaba Alfonso Reyes. Lo que pedimos, señoras y señores diputados, es que la magnífica obra de infraestructura romana, con más de 2000 años de existencia, conocida como Vía Nova, y que forma parte del itinerario romano de Antonino, que conectaba las ciudades de Brácara Augusta y Astúrica Augusta, sea en su plena y rica materialidad declarada por parte de la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Vía Nova y todo lo que significa este trazado romano espectacular y su legado arqueológico a su paso por el Valdo Limia, uniendo a esto una grandiosa naturaleza que en tanto paisaje, dirían los especialistas, suma una gran calidad visual intrínseca, una admirable calidad visual del entorno inmediato y una sobrecogedora calidad del fondo escénico, y entiéndase aquí la intervisibilidad, el juego de las altitudes, la vegetación, el agua y todas las singularidades geológicas. La vía romana en el Valdo Limia, se ofrecen muchos detalles en el texto de la proposición no de ley, llegó a convertirse en la Edad Media en camino jacobeo, con un importante tránsito de peregrinos, y en la actualidad forma parte de la red de caminos naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del Gobierno de España. Realidad esta que favorece sin duda el acuerdo necesario también entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de España en base a elementales principios de colaboración y de concurrencia normativa, para proceder a incoar, a entablar el expediente definitivo de tramitación que permita otorgar la declaración de bien cultural a la Vía Nova y su legado en el Valdo Limia, y promover, gestionar y defender posteriormente, ese es nuestro objetivo compartido felizmente con ustedes, la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad para este entrañable y fascinante paraje de la belleza del mundo que se manifiesta, la idea es de Plotino, en sus elementos particulares, en sus huellas vivas y en sus formas permanentes, miliarios, mansiones, fuentes, la importante iglesia visigótica de Santa Comba de Bande, los cruceiros, los petos de ánimas, los puentes sobre los ríos y también otro valor añadido en su biodiversidad. Zonas de humedales y de especial protección de aves, frondosos bosques de ribera y una perfecta constelación o sinfonía vegetal de robles, fresnos, alisos, melojos, sauces, abedules, castaños, acebos. Y atención, esa delicada presencia del terciario, pura reliquia de planta leñosa arbórea de los bosques de tipo laurisilva, que es el Prunus lusitanica, también conocido como lauroceraso de Portugal. Acabo ya. Por todo esto, entre el temblor de la historia y de la naturaleza, deseamos compartir con ustedes la preservación de este espacio tan singular que cumple, resulta obvio, las condiciones establecidas por la UNESCO en su Convención de 2003, artículo 11, para la salvaguardia y protección del patrimonio cultural. Como decía aquel gran maestro estadounidense, gran maestro arquitecto estadounidense, precursor de la arquitectura orgánica, y ya los romanos la practicaban, este es nuestro caso, si invertimos en belleza, permanecerá con nosotros toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Presentará y nos comentará la enmienda que ha presentado el Partido Popular el señor Miguel Lorenzo. ¿Será usted? De acuerdo. Celso Delgado. Sí, presidente. Intervengo yo gracias a la generosidad de mi compañero Miguel Lorenzo. Me alegro mucho de que la primera intervención a esta legislatura sea justamente en esta comisión que usted preside, señor Cantó. Y también ver a su derecha al don Ignacio Astarloa, letrado de esta casa, pero antes compañero diputado en varias legislaturas. Quiero también felicitar el que esta iniciativa llegue al Congreso, porque aunque no sea novedosa en el sentido de que sea la primera vez que se aborda, nunca es mal momento, todo lo contrario, para hablar de algo tan importante, tan bello, tan histórico, tan sensible para los gallegos y en especial para los ourensanos, como es la Vía Nova romana entre Braga y Astorga. Quiero, efectivamente,
recordar que el 12 de junio de 2013, en la Comisión de Cultura del Congreso de la pasada legislatura, se aprobó por unanimidad una iniciativa que defendió la entonces diputada urensana, mi compañera Ana Belén Vázquez Blanco, natural y oriunda de Bande, que consiguió que aquí se aprobase, ya digo, con acuerdo de todos, una iniciativa que lo que pretendía era apoyar la candidatura como patrimonio mundial de la Vía Nova Romana al amparo de lo previsto en la UNESCO. Y esto obedecía pues, a una demanda que no solo nacía en Galicia, sino también en la vecina provincia de León, donde efectivamente hay muchísimo interés en que esto prospere, y también en el hermano país fronterizo, en Portugal, porque justamente esta vía, como se ha dicho por el señor Fernán Bello, pues viene desde Braga y pasa también por Astorga, y en el territorio ourensano tiene también una importante impronta que se deja ver en los miliarios, que se deja ver en obras tan importantes como la iglesia que se acaba de citar de Santa Comba de Bande, como puentes tan importantes como el Ponte Vivei. En definitiva, nosotros lo que queremos con la enmienda que hemos presentado, presidente, es apoyar esta iniciativa, pero darle el contenido técnico adecuado. La iniciativa del Grupo Parlamentario de Podemos en Mareas hace un planteamiento de que se declare como bien cultural inmaterial. Y ciertamente el bien cultural inmaterial está reservado por la UNESCO pues, para cuestiones que tienen que ver con las tradiciones, con el folclore, con costumbres, con incluso temas de índole gastronómico, pero consideramos que cuando estamos hablando de monumentos, de patrimonio, vaya acabando, señor Delgado, por favor. Lo razonable es plantearlo. Y en este sentido nosotros le pedimos al Grupo Parlamentario proponente que acepte nuestra enmienda, porque creo que así será mucho mejor para defender el objetivo que todos compartimos, que la vía romana entre Praga y Astorga sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero recordar también a los grupos que a medida que vayan transando las enmiendas nos las vayan pasando a la mesa para que podamos tener el material. El siguiente grupo en hablar sería el grupo mixto, pero no sé si está presente. Pero no interviene. Muy bien, muchísimas gracias. El Grupo Vasco tampoco está presente. Por el Grupo de Democracia y Libertad hablaría el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Felicitar en cualquier caso al grupo proponente y además agradecer la intervención que ha efectuado. Ciertamente nos va a obligar a todos a esforzarnos en nuestras intervenciones y tenemos que seguir una prosa también construida. En cualquier caso, el Grupo Catalán de Democracia y Libertad, como no puede ser de otra manera, dará apoyo a esta iniciativa del Grupo de Podemos. Gracias. Como ya he pagado la primera novatada, espero que sea la última. Pues tengo que empezar felicitando a Miguel Anxo Fernán Bello por su intervención. Está claro que ha entrado por fin la poesía en el Congreso de los Diputados, cosa de la que me alegro personalmente. Empezar una intervención, además, citando a García Márquez y continuando con Plotino, creo que es algo que nos tiene que alegrar a todos y que, además, marca lo que debe ser esta comisión. Yo no puedo, tengo que empezar diciendo que, por supuesto, aprobamos esta propuesta. Yo soy buena conocedora de la zona do Val do Limia, así que hay que felicitar por la iniciativa de En Marea. Esta declaración, además, sería providencial para una zona bastante desconocida a nivel turístico y que cuenta además con una de las pruebas más interesantes de la romanidad en Galicia. Además del peso histórico y arqueológico de la calzada romana, pues hay que destacar los monumentos naturales. Posiblemente la Serra do Xurés sea, después de la del Courel, una de las más bonitas de Galicia.
Además, toda esta iniciativa, vuelvo a decir, puede ser muy interesante para la zona. Es una zona que está sufriendo económicamente las consecuencias del abandono rural y, como desde mi grupo apostamos por nuevas formas de turismo sostenible, de turismo cultural o de turismo de experiencia, en esta zona encaja perfectamente. Así que creo que es una razón más para apoyarla. Y, por otra parte, sí me gustaría que hicieran llegar nuestra felicitación al Grupo Cultural Arnau, que creo que es quien ha impulsado esta iniciativa, y esperamos que siga adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Tiene la palabra ahora por Esquerra Republicana el señor Erilla Siuró. Básicamente queríamos dar apoyo a la proposición no de ley de Comú Podem sobre el tema de el que sería la puesta en marcha de lo que sería la potenciación de lo que sería la ruta que comentaban. Fundamentalmente es importantísimo, y aquí sí que quería hacer una pequeña incisión, de decir que es importantísimo contemplar todo lo que sería una potenciación de una ruta como esta, porque no solo contempla temas culturales de patrimonio vinculados con el mundo romano o con el mundo incluso gótico o diferentes épocas o visigodo, sino incluso también plantea cosas tan inmateriales pero tan importantes como sería el tema del patrimonio ambiental, que está hablando en un momento puntual de temas de zonas de vegetación de río, o incluso también cosas tan importantes como también el patrimonio etnológico. Por lo tanto, creo que en ese sentido, y aquí sí que quería incidir, ¿no?, que es importantísimo que no es simplemente el patrimonio material que estamos acostumbrados a ver, sino detrás hay realmente, podríamos decir, un ecosistema, un cierto ecosistema patrimonial en diferentes líneas, y que, por lo tanto, es importante de incidir en ese tema, ¿no? Tiene mucha más importancia porque es un proyecto mucho más global y que incide directamente a un territorio, por lo tanto incide directamente a la gente que vive y al valle en concreto, ¿no? En ese sentido quería hacer esa incisión para insistir en que el proyecto creo que es muy importante y tener en cuenta estas visiones diferentes y bastante transversales, ¿no?, de diferentes tipos de patrimonio. Por tanto, damos soporte a la propuesta. Muchísimas gracias, señor Erilla. Por el Grupo Socialista, la señora de Frutos tiene la palabra. Hola, buenos días. Esta es mi primera intervención en cualquier comisión de comisiones y me alegro de que sea para apoyar esta iniciativa. Yo, como urensana, es una de las zonas más bonitas que conozco. Ustedes han leído el itinerario cuando han leído la proposición de ley y yo, pues, aparte de apoyar, pues les invito a que nos visiten. No tengo nada más que añadir a todo lo que se ha señalado aquí, pues eso, que es una zona de una gran riqueza paisajística, arqueológica, histórica, artística, y que, pues, potenciarla y fomentarla, pues, sería muy bueno para nuestra provincia, y que, bueno, apoyo de todo corazón esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a todos los diputados en general por la brevedad de las intervenciones. Lo bueno si breve, 2 veces breve, como decía aquel. Y sí que debo hacerle la pregunta al señor Fernán-Bello de si acepta o no la enmienda que ha presentado el Partido Popular. Aceptamos perfectamente la enmienda y agradecemos la forma y el fondo en que ha sido presentada por el diputado Celso Delgado. O sea que muchas gracias por la enmienda. Muchísimas gracias. Se votará con la enmienda, entonces. Vamos al tercer punto del orden del día, que sería la PNL que habla sobre un acuerdo con los ayuntamientos de los municipios afectados para la elaboración definitiva del plan museológico del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista y será la señora Angulo quien presentará esta proposición no de ley. Por espacio, repito, de 5 minutos. Señor presidente, seré yo. ¿Será el señor Simancas? Si le parece. Muchas gracias. No tengo ningún problema. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. El objetivo de esta proposición del Grupo Socialista es el de procurar un acuerdo entre Patrimonio Nacional y los ayuntamientos de los municipios que albergan buena parte de sus fondos histórico-artísticos a propósito del futuro plan de contenidos para el Museo de Colecciones Reales de Madrid. Como saben todos ustedes, el Museo de Colecciones Reales está ya prácticamente construido en su obra civil, pero aún no se dispone de un plan museístico y su inauguración está prevista para el año próximo. Saben ustedes, la situación de este museo es cercana geográficamente a este congreso. En el complejo del Palacio Real de Madrid ocupa algo más de 40.000 metros cuadrados en la cornisa sita entre la Plaza de la Almudena y el Campo del Moro. No se trata ahora, a través de esta proposición no de ley,
de valorar la pertinencia, la construcción o el coste del propio Museo de Colecciones Reales. Estos aspectos serán objeto probablemente de otras iniciativas de control. Yo ya pude en su momento expresar mi valoración crítica sobre la afección de este edificio en el patrimonio arqueológico de la ciudad de Madrid, y hoy hemos conocido algunas noticias inquietantes en torno a la gestión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en un informe del Tribunal de Cuentas. No se trata, en todo caso, de hacer estas valoraciones hoy, tampoco se trata de valorar anticipadamente el plan museológico de la institución. Quiero presumir que se elaborará con eficacia y rigor en su momento. De lo que se trata hoy es de ofrecer garantías a los municipios que albergan los fondos histórico-artísticos de patrimonio nacional, algunos, por cierto, desde hace varios siglos, para que el plan museológico del futuro Museo de Colecciones Reales no suponga un perjuicio para los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Es decir, de lo que se trata es de procurar que no se intente llenar de contenidos un museo a base de vaciar de contenidos los llamados reales sitios en San Lorenzo del Escorial, en Aranjuez, en los reales sitios de San Ildefonso, en Sevilla y en otras ciudades de nuestra geografía. Porque esta es precisamente la preocupación de muchos ciudadanos y ciudadanas en estos municipios, también la de sus ayuntamientos. No voy a entrar en el mayor o menor apego a la realeza en esta ciudadanía, no vamos a entrar en los valores monárquicos de sus poblaciones. Hablo de obras pictóricas, hablo de esculturas, de tapices, de embarcaciones históricas, todas de un extraordinario valor cultural, de un extraordinario valor histórico-artístico. Estoy hablando de sus tesoros, de tesoros que forman un patrimonio cultural, un patrimonio histórico en estas ciudades y que constituyen también en buena medida su principal fuente de actividad económica y de empleo. Las visitas a los reales sitios en el año 2015 superaron los 3 millones de turistas. En San Lorenzo del Escorial, 474.000 turistas. En el año 2015, en Aranjuez, 264.000 turistas. Estamos hablando de patrimonio cultural, de intereses turísticos, estamos hablando de actividad económica, de empleo. Por lo tanto, cuando se elabore el plan museístico del Museo de Colecciones Reales, cuando se definan las piezas que deben exponerse en el futuro Museo de Colecciones Reales, por favor, ténganse en cuenta los intereses de los ciudadanos y ciudadanas en los llamados reales sitios, dialóguese, sígase dialogando y, sobre todo, acuérdese con sus ayuntamientos cualquier decisión que vaya a afectarles. Es una propuesta bastante razonable a nuestro juicio. El Grupo del Partido Popular presentó una enmienda un tanto insuficiente, hablaba solo de diálogo. La portavoz del Grupo Popular en esta comisión me acaba de anunciar que están dispuestos a transar un nuevo texto en el que, además de diálogo, se hable de procurar un acuerdo en la medida de lo posible. Si esto es así, nos comprometemos a pasar a la mesa en su momento una transacción en los términos que acabo de comentar. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Simancas. Para presentar esa enmienda, la señora Angulo tiene un espacio de 2 minutos y medio. Gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, el Museo de las Colecciones Reales, proyecto cultural de Estado, aprobada su creación por Azaña en la Segunda República, iniciada su construcción en 1998 y continuado desde entonces por los distintos gobiernos, pretende mostrar la historia de España y la monarquía hispana desde los reinos y coronas medievales, con toda su diversidad, hasta la época contemporánea. Y en lo que hoy nos atañe, y quiero destacar, ser el instrumento principal de promoción, difusión y conocimiento de los reales sitios. Su proyecto museográfico responderá a un discurso estable, pero con un contenido flexible y variable, de forma que la presencia de las obras será en la mayoría de los casos temporal y nunca de piezas que estén esencialmente vinculadas a un monumento concreto o instaladas en su ubicación histórica original. Podemos decir, pues, que el museo será el gran escaparate para mostrar la riqueza de las colecciones reales y, con ello, reclamo para la visita a los propios reales sitios.
A modo de ejemplo, decirles que de los 154.000 muebles que Patrimonio Nacional tiene inventariados, el museo solo pretende seleccionar un máximo de 700 piezas, de las que más del 50% procederán del Palacio Real de Madrid y en torno al 65% hoy están fuera de la visita pública y no expuestos. Por lo tanto, aunque antes de la aprobación del Plan museológico pudiera ser comprensible la inquietud que hoy se ha expuesto aquí por el traslado de las obras desde esos reales sitios, desde la aprobación del plan y con estos datos, este temor debe desaparecer y, de hecho, diría yo hoy que ha desaparecido. Y es que, como usted sabe, señor Simancas, porque así se lo han explicado los máximos responsables de Patrimonio Nacional, al igual que ya han hecho y están haciendo con alcaldes y concejales de los municipios con reales sitios como Aranjuez o El Escorial y con sectores e instituciones culturales, el museo y su plan museológico forman parte del Plan de Actuación 2013-2016 de Patrimonio Nacional, en el que, si lo leen, precisamente lo que se plantea es la mejora, potenciación y mayor difusión de los reales sitios. Lejos de mermar el interés en su visita, el museo va a suponer una potente caja de resonancia para dar mayor difusión a los reales sitios, provocando el interés del turista por visitarlo. Y además va a potenciar con rigor su estudio y conservación, la actualización de sus instalaciones, el enriquecimiento de sus colecciones y la restitución de obras hasta ahora desgajadas de hecho. Todo esto, insisto, ya se está explicando a los responsables municipales, a quienes se les está facilitando todas las explicaciones que desean y con quienes se está colaborando en la mejora y puesta en valor de los reales sitios conforme al plan de actuación iniciado por Patrimonio Nacional. De ahí nuestra enmienda, que ahora, como ha dicho el señor Simancas, ampliamos y que haremos llegar a la mesa, en la que instamos al Gobierno a continuar con ese diálogo con los ayuntamientos en los que se ubican los reales sitios, con todos, no solo con los que ustedes proponen en su enmienda, con todos, para alcanzar en la medida de lo posible un acuerdo para la preparación del proyecto museográfico de las colecciones reales, que me alegro que el señor Simancas acepte, porque le consta que así está siendo y está habiendo un gran entendimiento. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora diputada. Debo preguntar a la señora Sánchez Maroto por el Grupo Mixto si va a intervenir en esta propuesta. ¿No? Nosotros, vamos, que lo aceptamos, es decir, no tenemos mucho que aportar. Entendemos que el contenido es instar precisamente a ese diálogo y no tenemos nada Muchísimas más. gracias. Nos parece correcto. Señora Aguirreche, ¿intervendrá en esta propuesta? Muchísimas gracias también. Señor Campuzano, por Democracia y Libertad. Señor presidente, tan solo para apoyar esta iniciativa del Grupo Socialista. Muchísimas gracias. Por Ciudadanos, el señor Enrique Bueno. Señor presidente, señorías, bueno, para mí es un honor que mi primera intervención de la primera institucional sea en esta Comisión de Cultura. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos votaremos y apoyaremos esta proposición no de ley. Entendemos que la preocupación de muchos municipios que deberán aportar gran parte de estos tesoros que en principio se expondrán en el Museo de las Colecciones Reales de Madrid y que forman una parte muy importante de la atracción turística en estos municipios. Y hablamos de esa preocupación existente y decimos en principio, ya que en muchas ocasiones el destino definitivo no es el que se determina y en otros muchos casos se desconoce incluso el destino final de estas obras. Sin ir más lejos, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial existe una gran preocupación por la forma de actuar de Patrimonio Nacional al cerrar salas del monasterio con falsas excusas de restauración de obras que no van a volver a esas salas, de dar cambiazos a obras como, por ejemplo, la desaparición de San Juan Bautista de Aníbal Carachi y colocar en su lugar a un San Pedro de la Escuela Española, etcétera, etcétera. Y, curiosamente, toda esta situación nos comunican que va en paralelo con la terminación del Museo de Colecciones Reales, como ya decíamos. Por tanto, creemos en la necesidad de apoyar esta proposición no de ley para que la retirada de estas obras de sus actuales emplazamientos sea fruto del diálogo y acuerdo entre Patrimonio Nacional y los ayuntamientos de los municipios afectados para la dotación al Museo de Colecciones Reales de Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Por el Grupo Podemos, la señora Belén Guerra. Sí, muchas gracias. El Museo de las Colecciones Reales albergará un máximo de 1.000 piezas de más de 150.000 que tiene la institución monárquica repartidas entre sus propiedades. Con estas cifras, parecería lógico que la puesta en marcha de un nuevo espacio no fuera problemático, es decir,
Tenemos 150.000 obras y vamos a dotar al nuevo museo con 1.000 de ellas como máximo. ¿Cuál sería entonces el problema? El nuevo museo necesita obras muy emblemáticas que de alguna manera justifiquen la puesta en marcha de un espacio cuya obra se demoró 20 años, que ha supuesto una inversión muy cuantiosa y que va a conllevar un gasto altísimo de mantenimiento. Su objetivo es dotar al museo de una colección flexible y dinámica, pero que proviene básicamente de los reales sitios. Por su parte, los municipios donde se encuentran los reales sitios, no solo Aranjuez y El Escorial, como citaba la propuesta, sino también San Ildefonso, vienen apostando por hacer cumplir estos planes estratégicos que existen y que contemplan el mantenimiento de los reales sitios, la adecuación de centros de recepción de visitantes, salas de exposiciones temporales y espacios de servicio de uso público, un plan general de depósito, un plan general de almacenes, un plan general de conservación preventiva. Es por todo esto que es muy comprensible que la puesta en marcha de este museo se encuentre con la preocupación sincera de los municipios que pueden ver cómo que pueden quedar sin algunas obras capitales de gran atracción turística, además de mencionar el riesgo que el riesgo que significa trasladar las obras, el riesgo de conservación, incluso un desembolso económico muy alto. Nosotros vemos pertinente el cumplimiento de los planes estratégicos que mencioné antes, que respeten los compromisos de conservación, de mantenimiento y de sostenibilidad económica que ahora mismo no se están cumpliendo. Por poner un ejemplo, se ha eliminado por falta de presupuesto la contratación del servicio de incendios forestales en los encinares y pinares del Pardo, de San Lorenzo del Escorial, de Aranjuez, de San Ildefonso, al tiempo que se pretende invertir en sacar obras de los reales sitios para restaurarlas y llevarlas a un nuevo museo. Por todo esto, a nosotros nos parece correcta la iniciativa que estamos debatiendo y votamos a favor de impulsar ese diálogo y ese acuerdo efectivo entre Patrimonio Nacional y los ayuntamientos de los municipios afectados, pero no solo en lo concerniente a las piezas que están depositadas en los municipios, sino también en las medidas a adoptar para la correcta conservación de los reales sitios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Háganos llegar esa enmienda transaccional en cuanto la tengan redactada y terminada de negociar, y vamos a pasar al próximo punto del orden del día, que sería la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la conmemoración del 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Será el señor Díaz Trillo quien nos presentará la propuesta del Partido Socialista. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Señorías, muy buenos días. Llevamos 3 meses leyendo, escuchando comentarios sobre la conmemoración del 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. La verdad que casi ninguno de ellos es elogioso, más bien al contrario, de tal manera que nos sonrojamos muchos españoles, incluso el día 5 de enero, cuando leíamos un artículo del primer ministro británico, David Cameron, reclamando para Shakespeare precisamente un programa mundial, creo que se va a extender a 70 países, y creando, por tanto, en torno a esa figura y a la lengua inglesa todo un acontecimiento. Hace solo unas semanas, el propio director de la Academia Española de la Lengua, don Darío Villanueva, reclamaba un gesto trascendente para una lengua que hablan 500 millones de personas y que además significa, y este dato me parece relevante por lo que voy a decir a continuación, aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto, directa e indirectamente. Y ese gesto trascendente entendemos, el Grupo Parlamentario Socialista, que debiera reflejarse como cualquier gesto político en los presupuestos generales del Estado. No es así. Hasta tal punto no queremos seguir en uno de los comentarios también muy célebres que se han hecho al señor Luis María Anson reclamando 1.000 millones de euros. No estaría mal. Entendemos que las arcas públicas quizá no lo permitan. El propio Anson llega a decir: en España el presidente Mariano Rajoy ha callado solemnemente. Dice, es un hombre impenetrable, tal vez porque no tiene nada que penetrar. Fin de la cita. A continuación, les diría que, afortunadamente, Cervantes, o este Cervantes en funciones, si ustedes me lo permiten, como el propio Gobierno, se celebra, se lee y se vende solo. De tal manera que son muchas las iniciativas editoriales, señalo 3, el último Quijote de la Academia, precisamente coordinado por el profesor Rico. Señalo también la obra del profesor Gómez Canseco sobre las comedias y tragedias, o la última biografía de Jordi Gracia. En esta misma línea de compromiso, con figura tan señera y tan importante, trascendente para el Grupo Parlamentario Socialista y para los españoles, desde el año 2001, en que Zapatero, en un célebre debate de La Nación, se encontró con la indiferencia, cuando no, incluso la afrenta del entonces presidente del Gobierno, Aznar, cuando habló en aquel debate del centenario de la primera edición del Quijote.
En esta misma línea, y recuperando esa tradición de la generación del 98, de Azaña, de Ortega, de reivindicar a Cervantes, el Grupo Socialista presenta esta iniciativa. Es cierto que se debate en marzo. Nos hubiera gustado que este debate fuera mucho antes de acabar el año. Y es cierto que la programación que solicitamos ya está colgada en la página web. Por tanto, la enmienda del PP la voy a tratar favorablemente, con un matiz, ¿no? Y en este sentido sí tenemos que denunciar que la programación adolece de un cierto vampirismo político. Lo que hace es una recopilación de iniciativas de toda índole, de toda suerte, de uno y otro lado, de tal manera que lo que ha hecho es recopilar todo eso, y digo vampirismo porque lo que hace es aprovecharse del esfuerzo de otras instituciones. En la enmienda lo que queremos corregirle al Partido Popular es que se comprometa también presupuestariamente con estos acontecimientos, todos ellos muy dignos, lógicamente, de apoyar. Y por último, y para ir terminando, y en alusión al propio Gobierno en funciones, no se me ocurre otra cosa que terminar mi último minuto con el propio Cervantes, ¿no? Si bajara Cervantes precisamente del cielo, como hace en el soneto del túmulo a Felipe II, y contemplara lo que está pasando con su centenario, terminaría con el estrambote, precisamente, que termina ese soneto, que dice, y en continente, caló el chapeo, tomó la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Fin de la cita y de mi intervención. Bien. Tomo nota entonces de que nos hará llegar una transaccional entre esta propuesta de Cervantes y la enmienda Bram Stoker, que usted ha definido. ¿Presentará usted ahora la enmienda, diputada? Por parte del Grupo Popular lo hará el señor Díaz Trillo. No, el señor Santiago Pérez, disculpas. Gracias, señor presidente. Para mí es un honor tomar la palabra en esta Comisión de Cultura en nombre del Grupo Parlamentario Popular para posicionarnos sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista acerca de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. También a nosotros, al Grupo Popular, al Gobierno de España también, le preocupa sobremanera la figura y la obra de Miguel de Cervantes, nuestro literato más universal. El Gobierno ha impulsado un extenso programa de actividades aprobado por la Comisión Nacional del Cuarto Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes el 9 de febrero de este año. Pero es que, además, anteriormente se presentaron en la anterior legislatura varias iniciativas, tanto en el Congreso como en el Senado, en el mismo sentido, y también el ministro se pronunció en esta Cámara el 29 de abril del pasado año sobre el asunto que nos ocupa, adelantando varias de las medidas puestas en marcha para celebrar el centenario. Como ustedes saben, señorías, en la Comisión Nacional figuran los representantes de las principales instituciones culturales españolas: Acción Cultural, Instituto Cervantes, Biblioteca Nacional, la Academia Española, Museo Nacional del Prado, Ayuntamiento de Alcalá de Henares y los representantes de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Y como ya se ha difundido, la conmemoración cuenta con 229 proyectos aprobados, a los que se unirán seguramente muchos más, al tratarse de un programa abierto para que creadores, agentes e instituciones que lo deseen puedan participar presentando sus propuestas hasta el 23 de abril. Todos estos proyectos tienen como objetivo fundamental facilitar el acceso del público a la vida, obra y época cervantina. Y para ello el programa oficial se ha articulado en torno a tres ejes fundamentales: una extensa programación cultural a nivel nacional e internacional, con exposiciones, congresos, conferencias, actividades divulgativas y de fomento de la lectura, conciertos, producciones, giras teatrales, etcétera. En segundo lugar, la investigación académica en torno a la figura de Cervantes sobre su legado. Y en tercer lugar, también, la divulgación de la vida y obra de Cervantes utilizando la herramienta del siglo XXI, digitalizando los fondos existentes y facilitando la difusión social de su contenido. Además, el Estado destina más de 4 millones de euros al centenario, junto con los incentivos y beneficios fiscales de hasta el 90% a las empresas públicas y privadas que participan en la programación y difusión del centenario. Obviamente, la conmemoración pretende también profundizar en la investigación y el conocimiento académico de Cervantes y su obra, con objeto de unirla a los magníficos testimonios dejados por centenares de críticos literarios, investigaciones y literatos.
Se han apoyado proyectos de gran calado como la Enciclopedia Cervantina, el Portal Cervantes Digital, el acceso público de todos los fondos del Quijote conservados en la Biblioteca Nacional, la creación de un catálogo online de colecciones y museos estatales de la Dirección General de Bellas Artes, etcétera, etcétera. Participa también Radio Televisión Española, la iniciativa cultural con la conmemoración de eventos como puede ser el estreno en el Liceo de Barcelona del musical El hombre de la Mancha o en el Teatro Abadía de Madrid, donde se itinerará los entremeses. Vaya acabando, señor diputado. Termino rápidamente, señor presidente. Además de todo esto, también existe una amplia presencia tanto en el extranjero, especialmente en Iberoamérica, como en la relación con las islas británicas, conjuntamente con Gran Bretaña. Termino. Con este amplio programa de actividades, el Gobierno pone en valor una figura literaria más destacada de todos los tiempos. Es el cuarto centenario de una celebración de todo el país, en la que las principales instituciones, ministerios, comunidades, etcétera, se han volcado para hacer posible este homenaje con una mirada renovada y una conmemoración flexible. Por todo ello, no es posible votar a favor de la propuesta presentada por el Grupo Socialista, aunque en aras del consenso que tal efeméride merece, proponemos la enmienda que a continuación le leo y que termina mi intervención. El Congreso de Diputados insta al Gobierno a continuar desarrollando las actividades del programa para la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, expresando la riqueza de la relación del país con esta figura tan trascendental para la cultura de España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. ¿Intervendrá el señor Aguirrechea por parte del PNV? Sí, solamente para decir que, bueno, estamos en verdaderamente un acontecimiento que para la cultura española y de la lengua castellana es importante, sin duda alguna. Yo creo que, evidentemente, seguramente no se han hecho algunas cuestiones como es debido. Esa semi-envidia o esa semi-situación un poco de comparación con otro gran ilustre, pues seguramente ha generado más de un enfado en alguno, ¿no? Pero si coincide que Shakespeare y Cervantes nacieron en el mismo año, pues es la verdad la situación que genera una especie de comparación que yo creo que no debería venir a cuenta. En cualquier caso, solamente decir que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con este tema ahora, a ver si hay alguna adecuación entre varios grupos. Yo entiendo la situación o el planteamiento que hace el Partido Socialista en su enmienda y, por lo tanto, en un principio sí nos parece como para votar a favor. En cualquier caso, ya vamos a ver si se llega a algún acuerdo entre si hay alguna transacción o alguna cosa que posibilite, y si no, pues ya veremos. En cualquier caso, decir que en nombre de mi grupo sí consideramos que seguramente Cervantes pues requería un planteamiento mucho más ambicioso que el que se ha hecho desde las instituciones españolas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Aguirrechea. Señor Campuzano, por Democracia y Libertad. Sí, gracias, señor presidente. Mi grupo, lógicamente, esperará conocer el texto que finalmente se pone a votación. En cualquier caso, esperamos que el Grupo Socialista y el Grupo PP lleguen a algún tipo de acuerdo que permita manifestar un compromiso muy claro de la Comisión en relación a este 400 años de la muerte de Cervantes, coincidente en la importancia de la cuestión de la que estamos tratando. Ahí, señor presidente, remarcar que Cervantes y el Quijote no deben de ser leídos exclusivamente en clave castellana, sino que Cervantes y el Quijote se expresan en clave universal y en el contexto de la península ibérica desde el reconocimiento de la pluralidad de España en su dimensión cultural, nacional y lingüística. En este sentido es bueno recordar cómo el Quijote, como Cervantes en el Quijote, describe a mi país, a Cataluña, ¿no? Archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grate de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Cervantes tiene una visión de nuestro país realmente espléndida. Gracias. Muchísimas gracias, señor Campuzano. Por parte del Grupo de Ciudadanos será la señora Marta Rivera quien hablará. Realmente sorprende examinar el programa de actos para el año Cervantes porque no está en absoluto a la altura del acontecimiento y me sorprende que exista algún tipo de complacencia con respecto al programa. Llama la atención, sobre todo,
la ausencia de un proyecto global y unificador. Parece que se han limitado a acumular propuestas sin orden ni concierto y pongo un ejemplo. En el mismo programa de actos está el estreno de La Numancia, que por cierto ya estaba previsto antes de que se presentara el programa, con un concurso para niños para hacer marcadores de libros. No se han creado sinergias, no hay una línea de colaboración con el programa Shakespeare Live, no se ha contado con grandes compañías internacionales, no hay tampoco una línea clara de trabajo entre diferentes instituciones culturales, se ha ignorado clamorosamente a los autores contemporáneos en español. Y el programa lo que parece ser es un totum revolutum de actividades ya existentes. Y pongo ejemplos. Hablaban ustedes del estreno del Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha se estrenó en 1989. Tuvo mucho éxito, pero ahora simplemente se está recuperando algo que ya había funcionado. Se programa en el Real el retablo de Maese Pérez de Falla, que ya se estrenó en el Liceo en el 2009. Se hace girar durante un mes por México a la Orquesta Nacional y el plato fuerte es el Don Quijote de Strauss, que es una pieza de repertorio. No sé si es oportuno el coste de hacer girar durante un mes a la Orquesta Nacional para hacer el Don Quijote de Strauss. Se anuncia a bombo y platillo que la Compañía Nacional de Danza prepara el Don Quijote de Minkus, que también es una pieza de repertorio. O sea, no hay voluntad de trascender, no hay voluntad de presentar nada novedoso. Hay muchos proyectos sin rematar, otros en los que no se indica ni lugar ni momento de celebración. No hay una partida presupuestaria clara. Tampoco está claro el sistema de colaboración de Televisión Española, que sería esencial en este evento. Y, sobre todo, me llama la atención que no se haya marcado un día grande que sirva como reclamo de comunicación, un día grande para que todos los españoles celebrásemos el fallecimiento y, sobre todo, la vida del autor del Quijote. Creo que es una oportunidad desperdiciada. Las comparaciones serán odiosas, pero son inevitables en el caso de comparar los fastos por el aniversario de Shakespeare y se van a hacer en nuestra contra. Y nosotros desde Ciudadanos y a través del presidente de la Comisión hemos hecho llegar al presidente del Congreso una propuesta modesta para que desde el Congreso de los Diputados preparemos un pequeñísimo programa de actos para, aunque sea desde aquí, desde la institución, homenajear como se merece al autor del Quijote. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Rivera. Por parte del Grupo de Podemos será de nuevo el señor Fernández Bello quien defenderá el posicionamiento. Muchas gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario de Podemos en Comú, Podem en Marea, nos unimos, claro está, a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Pero al mismo tiempo queremos manifestar nuestra indignación cultural, nuestro estupor, a punto ya de entrar el mes de abril, por el silencio o el olvido en tiempo y forma que el Gobierno del Partido Popular ha tejido en torno a esta trascendental conmemoración para la cultura y la literatura de España, y no solo del Estado español, para la cultura universal. Yo hago mías las palabras de mi paisano, permítanme esta expresión, Darío Villanueva, presidente de la Real Academia Española, máxima autoridad cultural de España, que no hace muchos días expresó su profunda insatisfacción, textualmente, con la acción llevada a cabo por el Gobierno de España a estos efectos. Comparó Darío Villanueva lo que los británicos tienen previsto respecto a William Shakespeare y dijo textualmente: los ingleses pueden sacar los colores a todos los españoles. Fíjense ustedes, el propio David Cameron, implicando al Estado británico en la conmemoración shakespeariana, sorprendió con un discurso y un artículo distribuido en todo el mundo, 140 países, acerca del autor del Rey Lear. ¿Por qué este desprecio por parte del Gobierno de España a la figura de Cervantes? ¿No habría que tener ya dispuesto un programa de actuaciones desde el pasado año 2015? ¿Qué tipo de previsiones en esta materia se han realizado? Tal vez tenga, y acabo, tal vez tenga y siga a tener razón a estos efectos don Ramón María del Valle Inclán, también mi paisano, disculpen, cuando decía textualmente, no se escandalicen, por favor, véase la metáfora, que España es una deformación grotesca de la civilización europea. Muchísimas gracias. Como ya dije, agradeceré a los grupos que nos vayan pasando aquí a la mesa las enmiendas y las transaccionales a las que vayan llegando. Vamos al siguiente punto del orden del día, que trata sobre medidas urgentes de apoyo a las personas profesionales de la cultura, presentado por el Grupo Socialista y que también tiene un par de grupos enmendantes. No, sí, de Podemos, y que también tiene un par de grupos enmendantes que son el Partido Socialista, perdón. Puede empezar. No, es Rosana. Rosana. La diputada Rosana Pastor tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
Es un honor para mí dirigirme a esta Comisión de Cultura por primera vez para presentar en nombre del Grupo Parlamentario Podemos, En Comú Podem, en Marea, la siguiente proposición no de ley sobre medidas urgentes de apoyo a las personas profesionales de la cultura. Es un honor también para mí dirigirme a ustedes, no ya como trabajadora de la cultura, que es lo que he sido hasta hace bien poco, sino como diputada. Así que voy a hablarles, si ustedes me lo permiten, de un sector que creo que conozco bien. El grupo parlamentario al que represento ha tratado de recoger en esta primera propuesta algunas de las necesidades prioritarias del sector que, a su vez, reflejan las condiciones... Un momento, diputada. Ruego al resto de los señores diputados que guarden silencio, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario ha tratado de recoger en esta primera propuesta algunas de las necesidades prioritarias del sector, que a su vez reflejan las condiciones en que creadoras y creadores desarrollan su trabajo. Hemos querido también darle a esta proposición un enfoque integral y poner de manifiesto la importancia de adoptar un modelo legislativo capaz de adaptarse a los nuevos retos y que responda ampliamente a las necesidades de trabajadores y trabajadoras, pequeñas y medianas empresas, y que pueda liderar la transformación cultural que nuestro país debería acometer sin más demoras. La crisis económica, las transformaciones tecnológicas en los hábitos de consumo y las nuevas medidas fiscales y reformas legislativas han dado lugar a un aumento permanente de la precariedad en todos los tramos y ámbitos profesionales. Entendemos que la cultura debería ser considerada como un asunto de Estado en toda su complejidad y diversidad, alejada de los vaivenes políticos, de los turnos. El hecho de que los diferentes gobiernos no hayan apostado por un modelo cultural propio ha generado en ámbitos de la colaboración entre administraciones un total desacuerdo que ha precarizado el sector hasta cotas insostenibles. Uno de los casos más alarmantes y de actualidad es el que envuelve a los autores y autoras que están sufriendo reclamaciones de cantidades inasequibles mientras se les priva de sus pensiones. Otro caso que queremos destacar, como ya conocen, es el aumento del IVA, que ha dañado de muerte a nuestro sector. Asimismo, si en otros sectores y en todos por extensión existe un problema estructural de género que alimenta la desigualdad en la sociedad, esta situación extremadamente en puestos de responsabilidad en el sector cultural no es distinta. La brecha salarial también se hace patente entre las creadoras con respecto a sus compañeros varones. Permítame que aporte unos datos y que introduzca en el debate un concepto que creemos que conviene recordar, el de industrias culturales y creativas. Según el primer informe mundial de la UNESCO sobre este tema, presentado en diciembre, por su directora Irina Bokova y el compositor y presidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, Jean-Michel Jarre, las industrias culturales y creativas dan dinero a los países. Exactamente, emplean a 29,5 millones de personas y representan el 3% del Producto Interior Bruto mundial. Las industrias culturales suman puestos de trabajo, tantos que superan a las industrias automovilísticas de Europa, Japón y Estados Unidos juntas. Europa, con el 25% de los empleos y el 32% de los ingresos mundiales de las industrias culturales, es su segundo mercado y el número 1 en publicidad. El documento de la UNESCO, que les citaba, concluye que para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, las industrias culturales necesitan tener marcos que protejan los derechos de creadores y su remuneración, lo que pasa también por reequilibrar la transferencia de valor en la economía digital, que beneficia ahora, en primer lugar, a los intermediarios en línea. Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos, En Comú Podem, en Marea, les formula la propuesta de ley que todos ustedes ya conocen, basada en suspender las inspecciones ya abiertas y paralizar los actuales expedientes, modificar la actual legislación con objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de pensiones, reducir el IVA cultural y unificar los tipos de IVA de las actividades culturales, iniciar con urgencia acciones que promuevan la igualdad de género en la cultura y, en especial, transmitir a la sociedad y a la juventud, en particular, modelos no sexistas de mujer y de hombre más acordes con la realidad. Y, por último, crear una comisión conjunta entre los diferentes grupos parlamentarios para la elaboración de un estatuto del artista y profesional de la cultura. Y, para acabar, les cito unas palabras de Jean-Michel Jarre, como les decía, embajador de buena voluntad de la UNESCO, donde afirmaba que
en este primer y único estudio se muestra que los creadores de todo el mundo y de todos los ámbitos artísticos contribuyen significativamente a la economía mundial y necesitan poder trabajar en un entorno que respalde sus derechos. Europa se mira y se reconoce en sus creadores. Mientras tanto, en nuestro país, en no pocos ámbitos, medios de comunicación, esferas públicas y privadas, se estigmatiza a los creadores y creadoras, se les denigra y ridiculiza cuando no se les niega que puedan seguir creando, cuando han atesorado la sabiduría que solo consagra el tiempo. Somos lo que somos porque han contribuido a moldearnos muchos factores. Sin duda, la música que hemos oído, las películas que hemos visto, las obras que hemos contemplado, los libros que leímos. Hago mías las palabras del poeta y dramaturgo Federico García Lorca referidas al teatro y proclamo que un pueblo que no ayuda y no fomente su cultura, si no está muerto, está moribundo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, diputada. Se han presentado 2 enmiendas por parte del Grupo Popular y por parte del Grupo Socialista. Defenderá la primera por parte del Grupo Popular el señor Barrachina. ¿Perdón? Sí, gracias. Pensaba que intervenía primero el Grupo Socialista en la defensa de la enmienda. Efectivamente, nosotros creemos que hay muchos más puntos de encuentro que de desencuentro con el resto de grupos y hemos propuesto una enmienda que lo que sugiere es, efectivamente, la elaboración de un estatuto del creador. Proponemos continuar con ese proceso de diálogo y, además, proponemos una solución que sería definitiva para esos expedientes que los inspectores de trabajo están llevando a cabo, como es impulsar la subida que en solitario el actual Gobierno aprobó y promovió de compatibilizar, actualmente está en el 50% y nuestra aspiración es llevarlo hasta el 100%, la percepción de la pensión por jubilación y la realización de un trabajo, siempre y cuando, naturalmente, estés tributando y encuadrado adecuadamente en tu régimen como autónomos. ¿Cuál es la parte que nosotros no podemos aceptar? Nosotros estamos enormemente orgullosos de los 512.000 trabajadores del mundo de la cultura. Es verdad el dato que daba doña Rosana Pastor de que mueve un 3% del PIB mundial y un 4% en España. Es decir, en España la actividad cultural es un 25% más importante que en la media mundial. Y, de hecho, en los últimos años hemos visto felizmente cómo crecía un 44% la asistencia al cine, cómo aumentaba un 50% la asistencia a los museos y cómo en el último año la asistencia a espectáculos en vivo crecía un 12%. Al mismo ritmo que España lidera el crecimiento europeo de empleo, nuestros ciudadanos hacen un uso en libertad de las actividades culturales. Por tanto, estamos enormemente orgullosos y creemos que hay margen para el crecimiento. ¿Como cuáles? Digo, compatibilizarlo. ¿Cuál es la parte que sería ilegal? Es ilegal que esta Cámara, que esta comisión, y por eso pediré posteriormente votación separada, es ilegal que les digamos a los inspectores de trabajo que paralicen o suspendan una inspección por aquellos que entiende el inspector que después de haberse jubilado han continuado con una actividad percibiendo el 100% de sus pensiones. Y no lo decimos nosotros. Hay una ley que puede ser derogada por esta Cámara que dice que solo por orden judicial podrá suspenderse una actuación inspectora. Y eso se hace en virtud de una ley aprobada en su día por el Partido Socialista, la ley del impuesto de la renta, que es taxativa. La Ley 35/2006 de la renta dice son rendimientos del trabajo los derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas. Esto es, de acuerdo con la ley de IRPF aprobada en la etapa socialista, un rendimiento del trabajo. Pedirle ahora a esos inspectores de trabajo que delincan incumpliendo la normativa que les obliga a actuar es, a mi juicio, hacerlo por parte de esta Cámara me parece diputado, francamente descabellado. Por tanto, pediré votación separada. Sobre el IVA, efectivamente, y concluyo, señor presidente, el IVA, esta legislatura, este país puede bajar el IVA cultural. Efectivamente, lo puede hacer. No aprobando esta propuesta, que lo que propone es unificarlo en el 10 y, por tanto, subir el IVA cultural
cultural del 4%, es lo que propone esta propuesta. Esta propuesta propone subir el IVA que pagan libros, periódicos y revistas, subirlo del 4 al 10. No. En esta legislatura España se puede permitir, como hicimos el mes pasado, bajando por segunda vez el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades y suprimiendo el recargo del IBI, España en esta legislatura se puede permitir reducir el IVA del 21% de entrada de espectáculos a el 10%. Se lo puede permitir. Evidentemente, no en este instante, porque esta propuesta no viene acompañada de memoria económica ni tampoco del impacto que eso supondría para las arcas. Pero, insisto, nuestra enmienda lo que propone es un marco de encuentro, una creación del Estatuto del Creador y hacer compatible en el 100% de los casos, tanto para los trabajadores y las trabajadoras del mundo de la cultura como para el resto, de la percepción de una pensión de jubilación con la actividad laboral posterior. Muchas gracias, diputado. Aclararle simplemente que el orden de intervención cuando se trata de enmiendas se va a llevar a cabo por orden de presentación de las enmiendas, no por orden de tamaño del grupo proponente. Por parte del Grupo Socialista. Sí, señor Lamor. Sí, cuando quiera. Gracias, presidente. En mi primera intervención, y pagando un poco la novatada, yo traía mi intervención. Y quería empezar diciendo que tengo la fortuna de tener compañeros de grupo con mucha más experiencia a sus espaldas de la que yo evidentemente tengo. Y en todos los oficios la experiencia garantiza el aprendizaje de los que son nuevos. En catalán tenemos un dicho popular que es «fent i desfent, aprèn l'aprenent». Es decir, haciendo y deshaciendo, pues aprende el aprendiz. Y de ellos es de quien procuro aprender. Mi tarea como parlamentario, y no piensen mal, no quiero descargar mi estatus de novato en mis compañeros, pero viene a colación en esta PNL y en la defensa que hacemos de nuestra propuesta de enmienda. Ellos primero llevan unos meses diciéndome que en las PNLs lo que venimos a hacer es a orientar la política del Gobierno, a orientar el Gobierno. Y en esto estamos, orientando al Gobierno, aunque a día de hoy no sepamos muy bien a qué Gobierno acabaremos orientando, si al que tenemos en interinaje o a un nuevo Gobierno que deberá venir, ¿no? En segundo lugar, y muy brevemente, la PNL la suscita en concreto el trato recibido por notables creadores de nuestro Estado. Y si ponemos trabas a nuestros creadores en sus etapas de madurez, a nadie se le escapa que nuestros aprendices, que nuestra gente del mundo de la cultura, van a perder una parte seguramente esencial de su aprendizaje en el mundo cultural. Por lo tanto, poner trabas, cuales quieran que sean, a los creadores en su madurez, en su etapa de jubilación, pues evidentemente puede ser nocivo para el mundo de la cultura. Y en esto me gustaría creer, o creo que ningún grupo de esta comisión desearía que así fuera. Así lo reflejan nuestras acciones, así lo reflejan que tengamos hoy dos PNLs y no una sola PNL en esa dirección que quizá habría sido lo deseable y lo óptimo. Y en tercer y último lugar, esta PNL nos permite o nos debería permitir además abordar, además del problema concreto, poner sobre la mesa otros elementos como el de la necesaria creación del Estatuto del Artista y el Creador, seguramente de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más consensuada, que abarque no solo a los grandes creadores, sino a todos aquellos que son creadores o todos aquellos actores y gente que vive del mundo de la cultura, sea cual sea su estatus, sea cual sea su nivel. Pero junto a ello, tal como lo explicitamos, hay especificidades fiscales que el sector cultural podría requerir en un espectro más amplio que no en el momento de su jubilación. Es por ello que el Partido Socialista, entendiendo que el meollo de esta cuestión, el meollo de la cuestión de esta PNL, no se encuentra estrictamente en la Comisión de Cultura, introducimos nuestra PNL al respecto en empleo, que es ahí donde creemos que recaen las competencias para solucionar el problema concreto al que quiere dar respuesta la iniciativa que presenta el Grupo de Podemos, sin que este no signifique que debamos añadir nuestros esfuerzos desde esta misma comisión, pero sí que, aparte de decir a los compañeros de Podemos pues que como aceptarán la transacción, en principio parece, del Grupo Socialista y por lo tanto votaremos favorablemente,
sí que nos gustaría recordar pues, a los grupos que hoy traen sendas PNLs a esta comisión que en cuanto haya el debate que vaya acabando, diputado. Que afectará a este caso concreto en la Comisión de Empleo, pues también agradeceremos la colaboración y la defensa de los creadores y de sus derechos allí. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Por el Grupo Mixto, intervendrá. Perdón. Gracias, señor presidente. Bien, bueno, si le tuviéramos que poner alguna pega a esta PNL sería lo ambiciosísima que es para bien. Para bien. Cuando hemos escuchado a la compañera Rosana citar a Jean-Michel Jarre, hemos comprendido que creo que la ha tomado como modelo y ha tocado 4 teclados a la vez, ¿no? Porque de aquí podríamos sacar el punto 1 y 2, que entendemos que es una medida urgente para afrontar una realidad que está perjudicando a muchísimas personas, y con respecto a eso, en cuanto a la enmienda que presenta el Partido Popular, entendemos que está muy bien exponer cuáles son los problemas para llevar algo a cabo, pero que no basta con exponerlos, sino que aquí estamos precisamente para, entiendo yo, que legislar y hacer propuestas. Entonces, lo que habría es que buscar una solución a eso y no ver un muro en las leyes vigentes en este momento. Después, son propuestas a medio y largo plazo, o sea, confrontar el futuro para que esto no se vuelva a producir, y celebramos también la parte fiscal, que efectivamente creo que no compete solamente aquí, pero es importante que se lance desde este lugar, la parte de igualdad y la de la creación de una comisión que realmente lo que afronte es el futuro para que todos estos problemas se solucionen de una vez y con la mirada puesta en el largo plazo. Por lo tanto, pues celebramos en conjunto esta PNL, estamos completamente a favor y entendemos que precisamente las partes más complejas de afrontar son las primeras que habría que abordar, porque se está dando un drama social en este sector, en este momento, y no deberíamos dejarlo pasar durante más tiempo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Sánchez Maroto. Por parte del PNV, el señor Aguirrechea. Sí, brevemente, para decir, bueno, nunca nos han gustado las proposiciones no de ley, las propuestas en las que se mezclan muchas cosas, porque tienen el riesgo de que coincidas en algunas y no coincidas en otras. Por lo tanto, creo que es mucho más eficaz plantear cuestiones más concretas que puedan aunar incluso criterios comunes de todos, ¿no? Porque aquí hay elementos con los que totalmente estamos de acuerdo y otros que tenemos ciertas discrepancias, diría yo, igual de método o igual de que no tenemos el mismo criterio en cuanto a la cuestión. Y es una pena, porque al final lo que hace es que no puedas hacer un planteamiento unificado, ¿no? Porque hay cuestiones en las cuales, por ejemplo, el tema del IVA, el tema del género, sin duda alguna estamos totalmente de acuerdo, y el tema de lo que plantea al principio, pues puede ser lo más problemático seguramente. Yo lo que tengo claro es que se tiene que tomar y abordar el tema de los profesionales de la cultura de una manera mucho más seria de lo que se ha tomado hasta ahora, y verdaderamente sí estoy de acuerdo en que se deben de afianzar unos criterios jurídicos y legislativos que verdaderamente den una garantía y una seguridad a estos profesionales de aquí en adelante, ¿no? En el tema del IVA, que es algo que hemos tratado durante la anterior legislatura durante mucho tiempo, bueno, me explayaré más ampliamente en la siguiente proposición no de ley, que es la que verdaderamente se va a tratar de eso, ¿no? Por tanto, me parece que creo que es mucho mejor de aquí en adelante, y yo es algo que me he marcado a mí mismo también, y creo que los demás también, que si planteamos cosas muy divergentes en una misma proposición, tenemos el riesgo de no llegar a acuerdos. Gracias. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por Esquerra Republicana, perdón, señor Campuzano, que acaba de... señor Eritja. Sí, muy buenas. Damos nuestro total apoyo a la propuesta. Simplemente quería incidir también dos o tres temas. De hecho, se ha de aprovechar el momento que estamos es una oportunidad de aprovechar la crisis y además han cambiado mucho lo que es el entorno de lo que es la cultura en este país y en todas partes, y por lo tanto es un momento, creo que es una oportunidad para intentar plantear realmente cómo se tiene que refundar o cómo tiene que reformarse todo el mundo cultural, no simplemente el tema fiscal y laboral de las personas profesionales, sino realmente un punto mucho más amplio. Yo creo que en ese sentido sí que, tal y como comentaban algunos compañeros, sí que es importante esta comisión es mucho más compleja y darle un ámbito mucho más amplio, porque realmente hay temas que realmente sobrepasan lo que es el propio debate en ese espacio. Simplemente para comentaros una cosa, el tema, por ejemplo, si estamos hablando de temas fiscales y laborales, de reformas fiscales y laborales, en personal profesional dedicado al mundo de la cultura, pero
en ningún momento, por ejemplo, se tiene en cuenta todo lo que es la red asociativa y entidades culturales, donde está el tema de entidades sin afán de lucro, que también trabajan continuamente y trabajan mucho en el mundo cultural. Por lo tanto, yo creo que es un ámbito muy amplio que se ha de tener presente, ¿eh? No solo en gente que se dedica a nivel profesional, sino incluso gente o entidades o asociaciones que se dedican a ese tema. Por tanto, es un tema muy amplio en ese sentido, ¿eh? Por eso planteo yo desde aquí que creo que es importante sobrepasar el ámbito estricto de esta comisión y realmente plantearlo como una gran propuesta de una comisión mucho más amplia, ¿no? Simplemente damos nuestro apoyo totalmente a la proposición que se ha planteado, pero con la vista de que realmente creo que se merece realmente este tema tan amplio, se merece realmente una comisión exclusiva y sobre todo un proceso participativo con los agentes culturales que son muchos y muy diversificados. Muchísimas gracias. Señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Mi grupo apoyará esta iniciativa que ha presentado el grupo de Podemos en Comú Marea, en la medida también que es coincidente con la iniciativa que el Grupo Catalán Democracia y Libertad va a presentar después. Quizás tenemos aproximaciones puntuales distintas a algunos de los aspectos de las respuestas a los problemas que pretendemos abordar, pero compartimos dos ideas que son lo relevante. Una primera idea es que el marco fiscal, laboral, social, mercantil, que afecta al mundo de los creadores y artistas es insuficiente, no sirve para promocionar efectivamente el acceso a la cultura de los ciudadanos a través de debilitar la capacidad de las personas de crear cultura. Y ahí se nos plantean soluciones en el corto plazo y una solución a medio plazo, que es un estatuto del creador, del artista, y además abordamos un problema concreto que ha sido objeto de alarma social en las últimas semanas, meses, cuál ha sido la acción de la Inspección de Trabajo, no de la Inspección Fiscal, la Inspección de Trabajo, en relación a aquellos creadores que estaban recibiendo su pensión de jubilación y que estaban recibiendo ingresos derivados de su actividad de escritores, fundamentalmente derivadas de derechos de autores de obras producidas una vez se habían jubilado. Quizás ahí es bueno también ser capaz de distinguir en esta cuestión. En este asunto, el portavoz del Grupo Popular ha apelado al cumplimiento de la legalidad y, en términos genéricos, todos estaríamos de acuerdo en esa apelación. Pero yo querría recordar que el artículo 22 de la vigente Ley de Inspección de Trabajo, aprobada en la pasada legislatura, precisamente por el Partido Popular, nos advierte en su artículo 22.1 que la Inspección de Trabajo, frente a situaciones como estas, podría haber adoptado acciones distintas que la sanción. Podría haber advertido a esos creadores de que estaban incurriendo en una ilegalidad y haber ayudado a esos creadores a buscar una solución a ese problema. Nos parece más razonable eso, porque al final, más allá de que puntualmente pueda existir algún caso que podamos entender que efectivamente toca aplicar estrictamente la legislación, en la mayoría de las ocasiones estamos hablando de creadores con ingresos modestos derivados de su pensión, con ingresos modestos derivados de sus derechos de autores y que una aplicación estricta y restrictiva de la legislación aboca a estas personas a la precariedad. En este sentido, mi grupo cree que es importante que hoy el mensaje que salga de esta comisión es un apoyo a los creadores, una solución legislativa, pero también una solución a los expedientes abiertos en estos meses. Muchísimas gracias, señor Campuzano. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Fernando Maura tiene la palabra. Gracias, presidente. Es verdad que nuestro grupo comparte, como es lógico, la sensibilidad que viene determinada por la proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos, una sensibilidad que es compartida por parte de todos los demás grupos de la Cámara en esta comisión, según hemos visto en las distintas intervenciones que se han venido produciendo. Nosotros queremos entender esta propuesta del Grupo Podemos en el sentido de que debiera formar parte de un mandato político, de un mandato legislativo, de reforma, de adecuación de la legislación española para que efectivamente la capacidad de crear, de hacer cultura, no se sitúe en contra de lo que son los criterios más
razonables desde el punto de vista del sentido común. No pueden producirse situaciones como las que se están produciendo y que ya han sido destacadas por los demás intervinientes y que atentan, como digo, al sentido común y atentan, en definitiva, a la capacidad de creación de la cultura con toda la importancia que ésta tiene para nuestra sociedad. En este sentido, nosotros votaremos a favor de la proposición no de ley con este planteamiento de que sea capaz, como tal, de impulsar un mandato político, un mandato de modificación de la legislación para adecuarla a lo que simplemente debiera suponer nuestra legislación en el ámbito cultural, que apoye la creación de la cultura y que quienes estén creando cultura no se encuentren sometidos a situaciones que algunas veces rozan un planteamiento de carácter kafkiano. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Maura. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería el número 6, sobre el IVA cultural. Va a defender la propuesta de Esquerra Republicana el señor Eritja. Señor presidente, el tema del IVA cultural ya saben ustedes que es uno de los temas recurrentes que van apareciendo desde el 2012 hasta aquí y que es un tema que realmente plantea, y estamos hablando en estos momentos de todo el tema de la fiscalidad al entorno del mundo cultural y por tanto es uno de los temas que está pendiente y que cada grupo ha ido planteando en su momento, ¿no? De hecho, lo que planteamos nosotros, la propuesta que hemos planteado nosotros es una propuesta que recuperamos ya del 2012. Esquerra Republicana ya planteó una proposición no de ley en el 2012 mismo, donde se instaba a tirar detrás todo lo que era la aplicación del nuevo IVA, que afectaba a cultura un 21%. Y, por lo tanto, la volvemos a presentar simplemente porque después de 4 años volvemos a estar en los mismos términos. El Real Decreto del 2012, del 13 de julio, supuso un cambio de los tipos de IVA, de los reducidos, que son del 4 al 10 y uno de grande, que sería el 21, y por lo tanto un aumento del tipo de IVA cultural del 8, que pasaba del 8 al 21%, excepto los libros, que pasaban 4%. Restando, eso sí, competitividad al sector respecto a otros estados europeos de nuestro entorno, que tenían un tipo medio de un 7%. Sin duda, esta medida del Gobierno situaba al Estado español en un escenario de excepcionalidad. En su momento se planteó. Los porcentajes de IVA de los estados europeos oscilan entre el 0% de Noruega hasta el 13% de Portugal, pasando por Francia, donde el Gobierno incluso lo rebajó el 4,5%. De igual manera, Alemania, el 7%, y Holanda, el 6%, son la prueba fehaciente hasta qué punto el porcentaje español se nos presenta difícilmente comprensible y asumible. Valga el caso que el holandés, como ejemplo de corrección por parte de su Gobierno, que ante las consecuencias negativas de un incremento corrigió la medida situando el porcentaje en un 6% actual. Por lo tanto, nos deja a nosotros en una situación realmente de falta de competitividad respecto a otros estados europeos. No todas las actividades dentro de la cultura se han visto afectadas de la misma manera. Y he comentado que el tema, por ejemplo, de los libros está en un 4%, por tanto, hay un IVA reducido que le favorece incluso, pero tengan presente que de alguna manera lo que afecta realmente o donde realmente hay un mayor impacto serán las actividades relacionadas con servicios artísticos y las entradas para espectáculos. Realmente el aumento del IVA incide en dos aspectos, o en dos temas. Uno sería el acceso, o el primero sería el más importante que consideramos nosotros, sería el acceso de la ciudadanía a la cultura. Hablamos siempre de la democratización de la cultura y, por tanto, hacer cualquier iniciativa que favorezca que todo el mundo, todos los ciudadanos puedan acceder en el mismo nivel a la cultura, como una cuestión de formación personal. Y, en cambio, lo que se intenta romper es una visión clasista de la cultura, donde realmente tienen acceso solo aquellos que tienen un poder adquisitivo. Por tanto, el aumento del IVA lo que hace realmente es romper e incidir en ese modelo clasista de la cultura. Pero, por otra, es importante tener presente también lo que afecta todo esto a la creación cultural, especialmente a los pequeños empresarios o los pequeños autónomos que trabajan en el mundo de la cultura y que realmente se ha expuesto hace poco, ¿no? Muchos teatros, por ejemplo, para dar un ejemplo, han optado por mantener los precios de sus entradas en detrimento de sus ganancias, para ir aguantando durante este periodo. Aún así, el público se ha ido reduciendo. El simple hecho de conocer que, de manera general, el precio de la cultura se ha incrementado
ha echado para atrás muchos espectadores potenciales, lo mismo que hablamos de certámenes, que se han ido suspendiendo o ido reduciendo sus partidas presupuestarias. Nosotros planteamos directamente modificar el actual porcentaje del 21% y volver al escenario anterior del 2012, que sería un 8%. A partir de aquí sí que estamos abiertos a lo que se ha expuesto aquí en otras propuestas, que es debatir realmente cuál ha de ser el IVA final a partir del escenario, de los escenarios nuevos de los 3 IVAs. Ahora sí, nosotros sí que lo que somos es intentar ser al máximo realistas y en ese momento lo que sí podemos hacer inmediatamente es volver al escenario del 2012 y a partir de aquí abrir el debate y abrir un debate realmente mucho más amplio sobre realmente cómo se puede solucionar todo el tema de una cierta regeneración del mundo de la cultura, ¿no? Esta medida, que consideramos fundamental, protege tanto a la ciudadanía, por lo tanto, como al creador, y ha de ir acompañada de otras medidas que permitan al creador poder ejercer sus capacidades con normalidad, tal y como se ha expuesto hace un momento. Por otro lado, también se hablará en otra propuesta, o se ha hablado en otra propuesta, que es necesario que haya una reforma que implique la modificación del 37.1992 del IVA, que excederá a la propia del artículo 91, a fin de armonizar la normativa española con la comunitaria. Por lo tanto, detrás hay todo un trabajo, aparte de esta propuesta que planteamos más inmediata, que sería más rápida, hay un trabajo que hemos comentado aquí y ha ido cayendo aquí, de realmente hacer un debate, abrir un debate sobre realmente cómo puede afectar todo esto al mundo de la cultura. Nosotros nos ceñimos simplemente, desde Esquerra, nos ceñimos simplemente a darle una inmediateza, darle una rapidez a lo que serían esas acciones y ceñirnos simplemente a la revocación o lo que sería la anulación del incremento del IVA al 21% y dejarlo al 8%, tal y como se propuso en su momento, como estaba antes del 2012. Muchísimas gracias, señor diputado. Se han presentado 4 enmiendas por parte del Grupo. La primera en presentarse será por parte del Grupo de Democracia y Libertad y será el señor Campuzano quien la defienda. Gracias, señor presidente. Nos parece muy adecuada la iniciativa que ha defendido el señor Erritja. Plantea una cuestión que es de consenso en la Cámara. Por lo que hemos escuchado, el grupo que en la anterior legislatura provocó esa subida del tipo de IVA entiende que se debe de rectificar. Bienvenido sea eso. La pena es que eso llega tarde, porque precisamente ese aumento del IVA aplicado a las entradas a espectáculos y conciertos, a una parte muy sustancial de la actividad cultural, se produjo en el peor momento de la crisis económica y afectando a un sector que per se ya era suficientemente débil en la medida que no contaba con aquellas políticas públicas de apoyo, tal como, por ejemplo, el debate que hace un rato ponía de manifiesto. Por lo tanto, nos parece que el Estado español debe de volver a la senda de la mayoría de los Estados europeos, situándose en un IVA reducido, en un IVA súper reducido para el conjunto de la actividad cultural que hoy está sometida al máximo IVA que existe en nuestra legislación. La decisión que se tomó en la pasada legislatura difícilmente se puede entender, porque el impacto que tuvo en términos recaudatorios no justifica el daño que se produjo en buena parte del sector cultural. Y además reforzó una mirada, y ahí yo creo que el Gobierno hoy en funciones no fue consciente de ello, reforzó una mirada en la que para buena parte del sector cultural el Gobierno hoy en funciones no era un Gobierno consciente de la importancia, no tan solo cultural, sino también económica, del sector cultural en el Estado español. Desde este punto de vista, mi grupo ha presentado una enmienda en la que recoge la demanda del Parlamento de Cataluña que situarse en el 4% del tipo de IVA, pero que, lógicamente, el texto que finalmente el señor Erritja ponga a votación contará en cualquier caso con nuestro apoyo. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Campuzano. Por parte del Grupo de Ciudadanos, la presentación de la enmienda. Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, compartimos, como no puede ser de otra manera, el diagnóstico sobre el daño que la elevada tasa de IVA sobre los productos culturales ha ocasionado ya no solo en el sector, ya no solo en la actividad económica del sector, como en la no obtención de un repunte claro de la recaudación en este ámbito, en un ejemplo más de lo que puede ser que una subida de impuestos no garantiza un aumento directo o global de la recaudación. De ahí que consideremos prioritaria su bajada, que por eso haya constado tanto en el programa electoral con el que Ciudadanos concurrió a las pasadas elecciones generales como en el acuerdo de reformas para un gobierno progresista que Ciudadanos ha suscrito
el Partido Socialista y que además me satisface que el Grupo Popular muestre por primera vez un encuentro con ese documento. Creemos necesario, eso sí, en este proceso encauzarlo dentro de un proyecto de armonización fiscal de la Unión Europea y, por tanto, creemos que hay que asumir que no se pueden crear más tipos de IVA distintos y por eso hemos presentado una enmienda, eso sí, que refleja una bajada del IVA cultural al tramo del 10% y el mantenimiento del IVA del libro, que eso sí que es importante, en el tramo superreducido del 4%. Esperamos al texto final que se vote, a la posible aceptación de esta u otras enmiendas por el proponente, pero ya avanzamos lo que es el voto a favor de Ciudadanos sobre la bajada del IVA cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Yáñez. Por parte de Podemos será el señor Eduardo Maura quien defenderá la enmienda, si no me equivoco. Gracias, señor presidente, señorías. Ah, perdón, no le veía, diputado. Me he bajado de la mesa para... Sí. Entendemos que la formulación de la proposición que hace el Grupo Catalán Republicano tiene la significación política no desdeñable de recordarnos que hace ya muchos años, 4 concretamente, desde 2012, que el sector cultural y que el tejido cultural de nuestro país vive una situación de excepción que ha hecho que hoy sea más difícil distribuir un producto cultural, sea más difícil crearlo, sea más difícil exhibirlo y sea más difícil también disfrutar de él en cualesquiera de sus niveles. También, además de hacer de nuestra diversidad cultural una más pobre, ha hecho insostenible en muchos sentidos las formas de vida de las personas que trabajan en el ámbito de la cultura. Es una situación de excepción que ya dura 4 años y que no debería continuar. Es verdad que los tipos actuales solo nos permiten reducir el IVA ahora mismo al 10%, si queremos mantenerlo en el tipo reducido, y, sin embargo, es fundamental que vayamos dando pasos hacia una fiscalidad en lo que al IVA se refiere más baja. En torno al 7, en torno al 8, es discutible, por supuesto, y probablemente lo hagamos durante esta legislatura. En ese sentido, avanzamos el apoyo a la proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña y simplemente avanzamos que, aunque el IVA cultural ha sido uno de los grandes campos de batalla en los últimos tiempos, hay que empezar a pensar, y creo que es una tarea de esta comisión, una fiscalidad cultural más integral que incluya un repertorio fiscal más amplio, con más imaginación política, con más imaginación fiscal y que no reduzca el problema de la fiscalidad de la cultura y de la economía de la cultura al IVA, cuando realmente tenemos un problema mucho mayor, más profundo y más extenso al mismo tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, diputado. La última enmienda que se ha presentado a esta proposición no de ley de Esquerra Republicana será defendida por el señor Elorza del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Bueno, érase una vez un ministro que tenía bajo su responsabilidad las carteras de Educación y de Cultura, un ministro que en Educación ha dejado una herencia supongo yo, de corta trayectoria y futuro, lamentable, un ministro que en materia de cultura, bueno, gestionó la cultura desde la apatía, desde el distanciamiento, desde la desgana. Fue un ministro de Cultura que se dejó robar la cartera por el ministro de Hacienda, porque realmente no hubo ministro de Cultura en este país en los últimos 3 años y pico. Esa es la verdad. Pero el ministro de Educación y de Cultura, así llamado, que siempre en realidad ejerció en funciones, porque nunca estuvo realmente en su sitio, en su lugar, dando cuenta aquí en esta Comisión de Cultura, en la que yo estaba también con mi portavoz, nunca dando la cara, pues obtuvo un premio, obtuvo el Óscar y gracias a esa magnífica labor en educación y en la pequeña área de cultura, pues está ahora en París disfrutando de la vida, el París de las artes, el París de los museos, el París en el que seguramente él irá al cine con un IVA muchísimo más bajo que el que, a traición y de una manera además sin debatir y contrariamente a los compromisos electorales de su partido, había anunciado, ¿no? De modo que esta es la historia de un ministro que nos ha dejado un legado que, como socialistas, debemos de significar que hoy quizá no estaríamos hablando ya aquí, sin duda, de este asunto del IVA para reducirlo y no considerarlo como un artículo de lujo, el IVA cultural, si, en fin, perdón por el reproche a algunos,
hace pocos días se hubiera producido una alternancia de gobierno y, por tanto, este asunto estaría ya seguramente perfectamente encauzado. No fue así y seguimos teniendo un IVA que, además de perjudicar a millones de consumidores, en el buen sentido de la palabra, de la cultura, porque hay otros millones de personas que, aunque quisieran, no podrían ir nunca al cine, al teatro, a un concierto, porque su condición económica, sus limitaciones económicas no se lo permiten, aunque bajemos el IVA, lamentablemente es así, pero sí que ese IVA ha afectado a muchos sectores, con esfuerzo, a clases medias, que han reducido su asistencia a determinados acontecimientos culturales, en un país en el que se ha empobrecido la cultura de un modo tremendo, pero en el que afortunadamente tenemos una televisión española, una televisión pública que proyecta espectáculos culturales, que proyecta valores ciudadanos, valores democráticos todos los días, en cada segundo. De modo que el incremento del IVA tan bestial, el IVA cultural como artículo de lujo, sí que además ha producido un efecto económico, como se ha citado aquí, un efecto económico terrible, negativo, en el sector del mundo cultural, que ha reducido el empleo, han desaparecido empresas, organismos, entidades, festivales, etcétera, etcétera. De modo que tenemos que agradecer que estemos hoy aquí hablando del IVA cultural, al anterior Gobierno, hoy en funciones, pero declarado en rebeldía por lo que vemos en otras comisiones, y por eso, y para poner fin teóricamente a la cuestión, apoyaremos con una enmienda que consideramos mucho más correcta y es de aplicación exacta a la situación, una enmienda que habla de que el IVA de tipo reducido vuelva para las prestaciones de servicios, que no para el libro, a la situación que tenía antes del Real Decreto, como no, Real Decreto de 10/2012 de 13 de julio. De modo que esa es la propuesta que hace el Partido Socialista, no sin antes, perdón, presidente, haber hecho este recorrido a la realidad de las cuestiones, porque si no nos hubiéramos quedado cortos y hubiéramos sido injustos al no reconocer la gran tarea que en materia educativa y cultural hizo el anterior ministro hoy en París. Muchísimas gracias, señor Elorza. Fijación de posiciones por parte del Grupo Mixto. Señora Sánchez, ¿quiere? Sí, muy brevemente. Compartimos no solamente el literal, sino también el espíritu con el que se ha presentado esta PNL. Yo creo que está bastante claro que pocas cosas tienen tantísimo consenso hoy en la sociedad española como la bajada del IVA cultural. Y creemos que es una primera medida de choque, pero efectivamente compartimos que debe ser eso, una medida de choque que luego dé lugar a un debate sobre este tema, porque se ha comentado alguna cuestión sobre los servicios, diferenciándolo evidentemente del libro, que es lo que sigue poseyendo el IVA superreducido, y quizá, aun teniendo en cuenta las dificultades de los tres tipos fiscales que se pueden imponer, habría que abrir un debate sobre hasta dónde se debería llegar más adelante. Pero como medida de choque le damos nuestro completo apoyo. Muchísimas gracias. Señora Aguirrechea, por parte del PNV. Gracias, señor presidente. Sí, con la mayor brevedad. Para repetir algo que lo hemos dicho por activa y por pasiva en la legislatura anterior y, bueno, que vuelve a llegar porque la situación como sigue siendo la misma. Bien, mi grupo siempre ha defendido el tema de la reducción del IVA cultural por una sensación de justicia, por un lado, porque en un principio era una forma de caer injustamente sobre uno de los sectores más débiles, precisamente. Segundo, porque el Gobierno tampoco demostró que con ese aumento del IVA recaudó más y benefició más, porque se supone que incluso puede haber ministros insensibles a la cuestión cultural, pero por lo menos si fueran eficaces en lo económico, pues alguien podría justificarlos. Pero es que en este caso ocurrió que ni una cosa ni la otra. Es decir, que no se demostró que con ese aumento el Gobierno recaudara más dinero y además beneficiara, tal y como dijo Montoro en su momento, que era una forma para que eso revertiera de alguna manera después en las infraestructuras y en el sector cultural, cosa que no ocurrió, como todos bien sabemos. Fue, digamos, el leitmotiv de la legislatura anterior y creo que no podemos caer tampoco en la trampa que el Partido Popular todo el rato nos decía ustedes lo que quieren entonces es que suba el tema del IVA de los libros. No, no estamos hablando. Estamos hablando de lo que estamos hablando y todos sabemos de qué estamos hablando. Espectáculos musicales, teatrales, cine, ese es el IVA que estamos reclamando, porque además de perjudicar a los productores,
a los actores, a los autores, a los distribuidores, acaba perjudicando al público, que es quien tiene que acudir a esos espectáculos y son los que no pueden pagar una entrada y se tienen que quedar en casa. Por lo tanto, es una especie de pescadilla que se va mordiendo la cola. Hemos defendido la reducción del IVA y seguirá siendo, y espero que en este nuevo gobierno, no gobierno, esta legislatura no nata, este tema sea un elemento en el que desde un principio podamos acometer y ya poner la situación justa en su medida. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Para cerrar este punto del orden del día, intervendrá por parte del Partido Popular la señora Isaac. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. El Grupo Parlamentario Popular quiere manifestar su adhesión, su interés y el profundo reconocimiento por la cultura y las actividades culturales. En España, la cultura es en sí misma un valor social, un activo básico y irrenunciable de nuestra realidad y de nuestra historia. Todo el Partido Popular es consciente de la importancia y la necesidad de cuidar, proteger y poner en valor nuestra cultura, que jamás ha sido ni será considerada como un artículo de lujo. Más bien, todo lo contrario, de necesaria y más que recomendable propagación. Es evidente que la subida de impuestos en sí misma no es un elemento positivo, ni al Partido Popular nos gusta. Se hizo porque era necesario avanzar en la reducción del déficit público y en la consolidación de las finanzas públicas que heredó el Partido Popular. El Real Decreto 20-2012 de 13 de julio incrementó el IVA hasta el 21% en las entradas a espectáculos, pero no es menos cierto que mantuvo el IVA reducido para gran parte de los productos y servicios culturales, como las entradas a museos, archivos, bibliotecas, centros de documentación, galerías de arte y pinacotecas. Incluso quedaron exentos muchos de prestaciones públicas o privadas de carácter social. Es importante reseñar que se mantuvo en el 4%, como han dicho sus señorías, el IVA para el libro, periódicos y revistas, que representa el 42% de la industria cultural. Señoría, el IVA creció para todos, no solo para el ámbito cultural, creció también para los autónomos, las panaderías, las peluquerías. Por tanto, no es una medida ideológica. Incluso lamentamos en su momento lo duro que había sido para los cines y los teatros la adaptación a este aumento impositivo. No obstante, no es menos cierto que la economía se está recuperando, está creciendo la recaudación y han empezado a bajarse algunos impuestos ya para este año 2016. También es digno de consideración los datos positivos que vienen arrojando las recientes conclusiones económicas del sector, que dicen que la facturación, por ejemplo, de la música en vivo crece en los 2 últimos años un 12%, pasando de 173,5 millones de euros en el 2014 a 194,5 para el año 2015. Que el empleo del sector creció en un 5% en el 2014. Que el cine va superando la recaudación en un 33% y en un 7% el número de espectadores. Que los museos han experimentado una subida de visitantes de un 50%. Por ejemplo, señorías, por desmentir afirmaciones que se han hecho esta mañana en esta sala que no vienen a arrojar datos reales y actualizados. El llamado IVA cultural se ha subido de un 1 a un 1,5%, la aportación que se hace al IVA cultural de un 1 a un 1,100%. Se ha suprimido el canon digital y se ha combatido la piratería. Somos uno de los principales mercados europeos, no como se ha dicho aquí, en producción de títulos y en ventas de libros. En fin, señorías, que parece ser que vamos mejorando, que las medidas que se tomaron en su momento están dando sus frutos, que los datos que expresa su PNL están, como usted muy bien ha dicho, desactualizados, que todo parece prever que, tal y como viene haciendo el Gobierno desde hace meses, la bajada de impuestos progresiva será toda una realidad. Que el Partido Popular es verdad que ha dicho en reiteradas ocasiones que lo haría, que bajaría el IVA cuando se pudiera. Y parece que el momento se va acercando, pero que ahora, precisamente en este momento, por la situación política, no es factible. Tenemos un Gobierno en funciones, un Gobierno que no tiene facultades para aprobar presupuestos ni presentar proyectos de ley, y la propia Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, en su artículo 8, exige que estos cambios se hagan por ley.
Por lo que, señorías, los datos que les he dado desmienten categóricamente las afirmaciones del señor Elorza, que dicen que hemos tenido un ministro con apatía, con desgana. Si con tanta apatía y con tanta desgana estamos remontando en la cultura y se está disfrutando ya, afortunadamente, de una mala salud que tenía, le estamos curando el resfriado, vamos a votar el Partido Popular no a esta proposición no de ley, esperando que vengan mejores tiempos y que logremos el consenso necesario para ver de dónde se saca este dinero que la tributación del IVA está aportando en este momento. Muchísimas gracias, señora Isaac. Señor Iricha, ¿nos puede aclarar cuál va a ser qué es lo que va a hacer respecto a las enmiendas que se han presentado? No entra directamente en el tipo, en los tipos de IVA, sino que básicamente afecta al IVA general y deja aparte además todo el tema del libro. Por tanto, aceptamos la enmienda del Partido Socialista. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto del día, pero les quiero comunicar a todos que se me ha pedido una alteración del orden del día y se ha pedido por parte del Partido Popular. Ningún grupo ha manifestado tener problema alguno al respecto, de tratar primero el que sería el punto del orden del día número 9, sobre acciones para homenajear a María Moliner en el marco de la Real Academia de la Lengua en el 50 aniversario de la publicación del Diccionario del Uso del Español. Sí, señora Aguirrechea. Una pregunta, señor presidente. Es que igual es porque yo he acudido tarde, pero no sé si la presidencia ha dicho qué hora más o menos de votación. Es decir, antes de qué hora. Como era el primer día y teníamos un orden del día muy completito, no me he atrevido a dar siquiera una orientación respecto a la hora. Tal y como vamos, sí que creo que no nos equivocaríamos mucho si puedo anunciar una probable votación alrededor de las 14 horas del día de hoy. O sea, no antes de las 14. No, antes desde luego vale. No. De acuerdo. ¿Vale? De hoy sí. Sí. He visto cosas Muchísimas gracias. Entonces, no hay ningún problema. Ningún grupo quiere poner ningún problema al respecto. Tomaría entonces la palabra por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz. Gracias. Muchas gracias, presidente. En este año 2016 se cumple medio siglo de la publicación del famoso Diccionario de Uso del Español, popularmente conocido como María Moliner, que es el nombre de su única autora. Muchos de los que han utilizado este diccionario ignoran que María Moliner lo redactó completamente sola, ayudada por una máquina de escribir y rodeada de miles de pequeñas fichas en el tiempo libre que le dejaba su trabajo como directora de la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales en Madrid. Más de 15 años tardó María Moliner en poner punto y final a una obra que los expertos consideran indispensable para aquellos que quieren aprender español. Saludado con entusiasmo por lexicógrafos y sobre todo por los docentes, el diccionario de María Moliner llevó a su autora a ser propuesta para un sillón en la Academia de la Lengua. Apadrinaron su candidatura Pedro Laín Entralgo, Rafael Lapesa y Dámaso Alonso. Corría el año 1972 y hasta entonces no había ninguna mujer en la Real Academia Española. Y siguió sin haberla porque el elegido fue Emilio Alarcos Llorac. Quienes apoyaban la entrada de María en la Academia le aseguraron que volverían a poner su nombre sobre la mesa a la menor ocasión, pero no fue posible. Solo 9 meses más tarde, María Moliner enfermaba gravemente. Una arteriosclerosis cerebral la apartaba no solamente de la posibilidad de entrar en la RAE, sino de cualquier actividad intelectual. Murió en 1981. La de María Moliner fue una vida típica para las mujeres de su época. Nacida en 1900 en un pequeño pueblo de Zaragoza, sus padres quisieron que accediese a estudios superiores y María se licenció en Filosofía y Letras obteniendo el premio extraordinario de fin de carrera. Ingresó por oposición en el llamado Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Destinada en Murcia, conoció allí a su marido, un catedrático de física que también, al margen de los dictados de la época, la animó a seguir su carrera profesional. Juntos participaron en diferentes empresas culturales. María jugó un papel muy especial enseñando gramática y literatura en la Escuela Cosío, inspirada en la Institución Libre de Enseñanza, y colaborando también en las llamadas misiones pedagógicas de la Segunda República. María se encargó de la organización de las bibliotecas rurales. Llegó incluso a escribir un pequeño manual de instrucciones para que los bibliotecarios de pequeñas poblaciones supieran cómo organizar las salas e iniciar un proceso de catalogación. Más adelante, María Moliner sería autora de un ambicioso plan de bibliotecas del Estado que se publicaría en 1939.
Precisamente su actividad intelectual durante la Segunda República harían que María Moliner fuese represaliada durante el franquismo. Perdió 18 puestos en el escalafón del cuerpo de bibliotecarios, aunque años después le serían restituidos. Instalada en Madrid, obtuvo su plaza como directora de la Biblioteca de Ingenieros Técnicos Industriales, que conservaría hasta su jubilación. La energía que durante su juventud había puesto en proyectos culturales de la República la dedicaría a la ejecución de su diccionario. Tras su muerte, una necrológica se refirió a ella como académica sin sillón. Otro académico, el siempre generoso Miguel Delibes, reconoció que fue precisamente su condición de mujer lo que impidió que María ingresase en la Academia. Y la primera mujer que ingresó en la institución, Carmen Conde, hizo en su discurso de ingreso un homenaje a María Moliner. E incluso la propia RAE, quien en el fondo tuvo siempre un pozo de mala conciencia por el ninguneo del que la hizo objeto, le concedió en el 73 un premio menor, el Lorenzo Nieto Gómez, por sus trabajos a favor de la lengua. Este año se cumplen 50 de la primera edición de su famoso diccionario. Sería, pues, un buen momento para rendir homenaje a esta mujer que amó el español y quiso enseñarlo, una pionera que se anticipó a su tiempo, alguien que creyó en el extraordinario poder que tiene la cultura para la evolución de los pueblos y a quien el hecho de ser mujer limitó sus posibilidades. Por eso pido a esta comisión que, en colaboración con la Real Academia de la Lengua, organice durante este año 2016, jubileo del María Moliner, un acto de reconocimiento a la autora que tenga como marco la misma Academia de la Lengua a la que a ella se le negó el acceso. Porque, como la propia María Moliner dijo una vez en una entrevista, si su diccionario lo hubiese escrito un señor, la gente se habría preguntado, ¿cómo es posible que este hombre no esté en la Academia? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marta Rivera de la Cruz. Se ha presentado una única enmienda por parte del Partido Popular que defenderá el señor Lorenzo. Buenos días con la veña, señor presidente. En primer lugar, hoy es mi primera intervención en este Parlamento y quiero decir que para mí es un honor defender la figura de María Moliner. Agradezco a mi compañera Marta que me haya cedido la defensa de esta moción y también que haya sido defendida también por mi compañera gallega Marta. María Moliner para mí forma parte del ancestro de mi vida porque yo soy hijo de dos maestros y María Moliner, el libro de María Moliner siempre ocupó un lugar de honor en mi casa. Para mí también es un referente como mujer represaliada durante la dictadura franquista, sobre todo como tantos maestros y tantas personas que se dedicaron a la enseñanza, que después que hicieron un trabajo extraordinario ante la República y, sin embargo, este trabajo que únicamente consistió en elevar el nivel cultural de los ciudadanos en aquellos momentos, pues fueron represaliados y muchos de ellos murieron, otros tuvieron que huir del país. Recuerdo aún el maestro de mi aldea, Pérez Simal, que tuvo que, gracias a un salvoconducto que le dio al alcalde, mi abuelo Gerardo Lorenzo, pudo escapar y, por supuesto, también aquellos que se quedaron y tuvieron que descender el escalafón como María Moliner. A todos estos, por eso es un reconocimiento, no a María Moliner, sino un reconocimiento a toda aquellos profesores, maestros y personas que se llaman a la enseñanza que fueron represaliados. Y también como mujer por la desigualdad que sufrió. Lo decía muy bien Marta en este momento. María Moliner no estaba en la Real Academia por el único hecho de que era mujer, porque su obra fue reconocida por todos. Yo no voy a definir su obra, pero sí voy a utilizar unas palabras que utilizó o que usó Gabriel García Márquez, que ya fue mencionado anteriormente en esta sala. Dijo de ella: hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua española. Solo por ello, ya digo, debe ser reconocida. Antes hablaba una compañera que no había iniciativas culturales por parte de este Gobierno. Por respecto a María Moliner, sí que ha habido muchas iniciativas culturales. Yo quiero recordar que hay una ópera que se ha iniciado, cuya compositora es Lucía Villanueva y la soprano José María Monel, y también una obra de teatro sobre María Moliner que fue dirigida por el Juan José Carlos Plaza. Al llegar a este momento de mencionar a José Carlos Plaza, decir que fue uno de los grandes directores de teatro, y yo quiero recordar aquí en esta sala una anécdota de que el señor Plaza llevó a cabo en su momento la dirección de Divinas Palabras
y de las comedias bárbaras que se presentaron en La Coruña, cuyo principal actor era el que hoy es presidente de esta comisión, el señor Cantó, y allí hace muchos años nació nuestra amistad, también un reconocimiento por eso, tanto al señor Cantó como al señor Plaza, que ya digo que es uno de los grandes autores o directores de teatro. Dicho esto, nosotros vamos a aceptar esta proposición de ley, lógicamente, pero queremos hacer un pequeño matiz semántico, y que yo creo que puede ser aceptado por todas las partes. Es que nosotros, como la RAI, es un ente autonómico y nosotros podemos instar a la RAI, pero la palabra instar suena un poco como petición, y yo creo que aquí es más colaboración, o sea, establecer una colaboración directa entre el Gobierno y la RAI, incluso entre este Parlamento y la RAI, para que en este año sea reconocida la figura de María Moliner, porque creemos que es esencial y fundamental el conocimiento de su persona, el conocimiento de su obra y el conocimiento de su vida. Dicho esto, ya digo, esperemos que sea aceptada la enmienda únicamente en ese sentido de que, más de hablar de instar, vamos a hablar de colaboración mutua entre ambas instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Qué recuerdos. No sé si tengo mejores recuerdos de poder llevar a cabo y encarnar las palabras de Valle que de la comilona a la que, recuerdo, usted me invitó al día siguiente. Ambas cosas, desde luego, fueron bastante importantes. Me pedía usted la palabra, señora Rivera Cruz, cuando le pregunte acerca, al final de este punto del orden del día, cuando le pregunte acerca de si va a aceptar o no la enmienda que ha presentado el Partido Popular, me podrá decir lo que quiera al respecto. ¿El señor Aguirreche intervendrá? No le veo, no está en estos momentos. Señor Campuzano. Simplemente, señor presidente, para manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa. Muchísimas gracias. Señora Pastor. ¿Intervendrá? No, tranquila. Disculpe que estaba hablando con el secretario. Nada, simplemente decir que compartimos y celebramos esta iniciativa presentada por el Grupo Ciudadanos en nombre de la señora de la Cruz, y consideramos conveniente homenajear a la señora doña María Moliner por múltiples razones, por múltiples motivos, y quisiera destacar algunos de ellos. Queremos homenajearla y unirnos a su propuesta como figura clave de nuestra cultura contemporánea, como autora, como bibliotecaria, como mujer, como madre y también como represaliada del franquismo. Por todo ello, apoyaremos esta proposición no de ley que presenta el Grupo Ciudadanos. Muchísimas gracias. Y para terminar, por parte del Grupo Socialista, ¿quería añadir algo? Quería, señor presidente, si me permite, felicitar a Marta Rivera de la Cruz, que también es mi paisana, por su intervención. Muchísimas gracias. Señor Torres Mora, para cerrar este punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Quería empezar también felicitando a la señora Rivera de la Cruz y a Ciudadanos por esta iniciativa que nos parece muy oportuna y muy necesaria, y ciertamente ese diccionario pues forma parte de la vida de todos nosotros. Quiero aprovechar para contar algo de ella, porque con motivo de esta proposición no de ley pues quise indagar algo más. Y tengo que agradecer a un archivero, historiador del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, el señor Pérez Bollero, con el que me une una relación fraterna, que me hiciera llegar, y lo pongo a disposición de la mesa, la contestación de la señora María Moliner al pliego de cargos que formularon contra ella en noviembre del 39 en el proceso de depuración. Y solo quiero dejar una cita. Ella empieza diciendo, ante la calificación por los rojos de muy leal, ella contesta: esta calificación, a la que por lo demás, en su acepción absoluta, creo hacer honor en todos los actos de mi vida, me sorprende que me haya sido aplicada con un sentido partidista. Y, pensándolo bien, no tiene para mí y no puede tener para nadie, si se consideran las razones que seguirán en las demás contestaciones, otro significado que el de persona a la que se consideraba profesionalmente de plena confianza para llevar a cabo el trabajo que se le tenía encomendado, y de la que, por otro lado, por ser mujer, se consideraba suficiente el hecho de ser políticamente indefinida y sin antecedentes políticos de ninguna clase para ser incluida sin inconveniente en esa categoría, en la de muy leal. Creo que es difícil, en una situación tan complicada como la de escribir un pliego de descargos, escribir un texto tan bello como el que pongo a disposición de la comisión,
tan digno, tan cuidadoso y me recordaba a algunos españoles como Chávez Nogales, que fueron capaces en aquel momento de mantener la cabeza fría y de mantener una dignidad en la que nos podemos encontrar muchos años después todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Vamos a apoyar, lógicamente. Muchísimas gracias, señor Torres Mora, y muchísimas gracias por ilustrarnos con tan rica anécdota. La señora María Moliner hacía uso de otra, yo creo que gran cualidad que demuestra inteligencia del ser humano, que es la del sentido del humor. Ha sido bonito escuchar la anécdota. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Perdón, la señora Rivera Cruz quiere... No, simplemente dar la razón al Partido Popular en lo que se refiere al uso inadecuado de la palabra instar, que efectivamente es un error por mi parte haber utilizado esa palabra, y es solicitar, animar, pedir o cualquier otra que se nos ocurra, pero evidentemente instar no es la adecuada, y encantada de que se retire. Muy bien. Iríamos entonces al que era originalmente el punto 7º del orden del día, que era la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán de Democracia y Libertad sobre medidas para mejorar la condición profesional en el sector de la cultura, de las artes, para facilitar la actividad creativa. Lo presentará el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el Grupo Catalán de Democracia y Libertad plantea esta proposición no de ley que pretende promover un paquete de medidas en el campo social y laboral, singularmente, en relación al sector de la cultura, de las artes, para facilitar la actividad creativa. Esta iniciativa, que como decíamos antes, en parte es coincidente con el texto que hace un momento hemos discutido, promovido por el Grupo de Podemos, responde a algunas consideraciones, ¿no? En primer lugar, a nuestra convicción de que el Gobierno tiene la obligación de crear condiciones materiales para el desarrollo de la actividad creadora. Y ahí empalmamos con los mandatos que la UNESCO en los últimos tiempos viene haciendo. En segundo lugar, que el marco legal amplio que afecta a creadores y artistas es insuficiente y inadecuado para adaptarse a las necesidades específicas de estos profesionales. Y singularmente lo es en el campo laboral, fiscal y de protección en materia de seguridad social. Y que a ese marco insuficiente y inadecuado debemos de añadir el contexto de crisis económica en la que estamos instalados en los últimos años, que ha afectado también duramente a este sector, al contexto de cambio tecnológico que afecta al mundo de la cultura, rompiendo buena parte de los modelos de negocios que durante muchos años habían existido, y también en un contexto de opciones erróneas por parte del Gobierno ahora en funciones en materia de política cultural. Todo ello dibuja un panorama en el que algunos hablan del fin de la clase media de los creadores y de los artistas. Razón de más para que seamos capaces de impulsar un paquete de medidas ambiciosa en esta materia. Y además lo hacemos, señor presidente, desde la convicción de que efectivamente la cultura es un sector generador de riqueza y de empleo. A los datos de número de personas empleadas y de peso en la economía que en el anterior debate han aparecido, hemos de recordar, por ejemplo, que el conjunto del gasto de los turistas internacionales que se vincula al ámbito de la cultura representa más de 8.000 millones de euros para el conjunto de nuestra economía. No es tan solo un sector creador de valor en sí mismo, sino que es un sector creador de riqueza, y de riqueza, por ejemplo, en un aspecto fundamental de nuestra economía, como es el turismo. Es evidente que en esta materia lo que necesitaríamos a medio plazo, con toda su complejidad, es un verdadero estatuto del creador y del artista. Ahora bien, la proposición no de ley que Democracia y Libertad, que el Grupo Catalán de Democracia va a defiende, aborda algunas cuestiones muy concretas que afectan a la disminución del tipo fijo de retención del IRPF, a la necesidad de articular la representación de los artistas, a la necesidad de reforma del RETA para adaptarlo a las necesidades de este colectivo. Y ahí recordar que hay un mandato pendiente de desarrollo de la Ley 27 de 2011, como es una renovación de la relación laboral especial de los artistas. Abordamos también la cuestión
que antes hemos debatido de la compatibilidad entre la pensión y las actividades de los artistas ya jubilados. Y, en definitiva, planteamos que el conjunto de nuestro sistema de seguridad social se adapte a las características específicas de estos profesionales. Hemos de decir, además, que esta proposición no de ley que estamos defendiendo responde a un excelente trabajo que yo aconsejo al conjunto de sus señorías que puedan conocer y que nos gustaría que, en el marco de las comparecencias que vamos a acordar al acabar esta comisión, la comisión conociese, que es el excelente trabajo que el CONCA ha realizado en Cataluña en colaboración con todo el sector cultural catalán para abordar las problemáticas fiscales, sociales, laborales, mercantiles y educativas en el sector cultural. Ese documento del CONCA puede ser un muy buen instrumento para orientar tanto la elaboración del Estatuto del Creador y Artista como orientar la actividad de esta comisión durante esta legislatura. Señor presidente, a nuestra proposición no de ley se han formulado enmiendas por parte del Grupo Popular y del Grupo Socialista, y mi grupo estaría en condiciones, con el Grupo Socialista hemos cerrado ya un acuerdo, estamos pendientes de la posición del Grupo Popular, de intentar cerrar un acuerdo que permitiese incorporar algunas consideraciones a nuestra proposición no de ley. En concreto, del Grupo Socialista incorporaríamos su redactado literal en relación a la necesidad de dar solución al problema que se ha planteado en relación con la inspección de trabajo sobre los escritores jubilados y a su referencia que hace en materia del IVA, coincidente con la votación que haremos también en relación con la propuesta de Esquerra Republicana, y del Grupo Popular aceptaríamos, que también es coincidente con la posición del Grupo Socialista, ese mandato de elaboración del Estatuto del Creador. Nos parece que podríamos poner a disposición de la Comisión un texto mejor que el que hemos planteado desde el Grupo Catalán de Democracia y Libertad y que podría suscitar un amplio apoyo. Si el Grupo Popular nos diese su visto bueno, mi grupo distribuiría este texto en el conjunto de los comisionados y lo trasladaría a la presidencia. Muchísimas gracias, señor Campuzano. Dos grupos, como ha dicho el señor Campuzano, han presentado enmiendas. En primer lugar, intervendrá por parte del Grupo Popular la señora Moro. Muchas gracias, señor presidente. Como han hecho otros integrantes de la comisión, me congratulo de formar parte hoy de pleno derecho, aunque lo hice durante la pasada legislatura activamente, pero como adscrita, ¿no? Y, por tanto, compartir con compañeros, con el letrado, antiguo compañero, y con todos ustedes. Hemos perdido un poco el hilo, pero lo ha retomado muy bien el proponente, y tengo que decir que, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, coincido con gran parte de la exposición y de lo que es el núcleo de la fundamentación de esta propuesta, que sin duda, como ya se ha dicho, determina, junto a la del Grupo Podemos y que antes ha defendido en cuanto a la enmienda coincidente el portavoz de esta comisión de nuestro grupo parlamentario, un ambicioso paquete de medidas, pero que indudablemente señala una línea en la que podemos encontrarnos. Es verdad que la enmienda que nosotros proponemos a esta iniciativa, insisto, y coincidente con la del Grupo Podemos, creemos que pone de manifiesto un núcleo central para el consenso que ha sido el espíritu de esta comisión en la pasada legislatura y en este momento en el que no ha sido elegido un gobierno para trabajar ya desde esta Cámara por una preocupación común. Es verdad que son algunas cuestiones concretas en la forma de plantearse en la proposición no de ley o en la propia propuesta de la transacción lo que van a condicionar nuestro voto, pero no el sentir de la voluntad. Es verdad que algunas cuestiones o están ya resueltas o están en un estudio avanzado para abordarlas desde un planteamiento más coordinado o general, o se enmarcan en un planteamiento sistemático de medidas fiscales que se van ajustando paulatinamente a los avances de la situación económica de España. Compartimos, no obstante, la preocupación y disponibilidad para ofrecer el mejor marco jurídico de protección a los creadores y creemos que una actitud de consenso y constructiva por parte de todos
en esta comisión puede ser el mejor instrumento para trabajar en la dirección más eficiente y favorable para los creadores en cuanto se constituya el Gobierno. A la vista de las iniciativas presentadas y de lo que señalo, y para ajustarme al turno de palabra breve que me corresponde, me van a permitir que lea, para que conste en acta, el tenor de nuestra enmienda a la que ya se ha referido nuestro portavoz. Instamos al Gobierno a continuar un proceso de diálogo con el sector, con las organizaciones y asociaciones más representativas en sus respectivos ámbitos de actuación estatal y autonómico, con el objetivo de avanzar de forma adecuada en la compatibilidad de la percepción de una pensión de jubilación con rendimientos del trabajo procedentes de actividades profesionales relacionadas con la cultura y el arte, para facilitar y fomentar la actividad de escritores y artistas mayores y reconocer su contribución intelectual y cultural a la sociedad. También, y como ya ha dicho el señor Campuzano, a la elaboración de un estatuto del creador que reconozca la especificidad de todos los profesionales del ámbito de la cultura, salvaguarde sus derechos como trabajadores y, a su vez, potencie su papel como creadores. Y, en tercer término, a impulsar la subida del 50% al 100% el porcentaje de pensión a percibir tras la jubilación en caso de optar por seguir trabajando. Creemos que la vigente legislación en materia de propiedad intelectual no caracteriza los hechos generadores de derechos de propiedad intelectual como incompatibles. Vaya acabando, diputada. Voy terminando muy rápidamente. Con la percepción de ingresos laborales y de seguridad social, que establece expresamente que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables, y que se pueden hacer grandes esfuerzos para una mejora en la normativa, para una mejora en esa normativa que permita también una más adecuada interpretación. No obstante, sí queremos dejar muy rápidamente precisión sobre algunos aspectos que se tratan. En cuanto a la representación sindical, están garantizados los derechos de libertad sindical, como no podía ser de otra manera, de negociación colectiva. Es verdad, como ha dicho el señor Campuzano, que es bueno avanzar de aquel Real Decreto de 1985 que regula la relación laboral de carácter especial, pero por eso planteamos el contexto del Estatuto. Y también hay que poner de manifiesto que, en cuanto al apartado de la proposición no de ley que se refiere al régimen especial de los trabajadores para un sistema de cotización progresivo y flexible, está ya aprobado y simplemente pendiente de entrada en vigor a 1 de enero de 2017. Ha habido una modificación en el IRPF y, por tanto, la nueva escala también favorece en términos parecidos a los que se plantea. Y, por otra parte, los riesgos derivados de determinadas profesiones en este ámbito ya son tenidos en cuenta en la cotización. Por tanto, por algunos aspectos concretos, bien de la transacción o bien de la propuesta, no vamos a poder dar nuestro voto afirmativo, pero, insisto, la enmienda recoge nuestra posición y creemos que ahí nos vamos a encontrar ahora en un futuro inmediato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Moro. Señor Lamoa, para defender la enmienda del Grupo Socialista. Muchas gracias, presidente. Primero de todo, agradecer a las incorporaciones de nuestra enmienda al señor Campuzano. Me uno a su recomendación de observar, de seguir todo lo que hace CONCA en Cataluña para el uso en esta comisión. Y le agradezco en especial la incorporación de los puntos 2 y 3 de nuestra enmienda en referentes a acciones al respecto de la defensa de los derechos de los creadores en edad de jubilación y en el de adopción de medidas necesarias para aplicar el tipo reducido de IVA, aunando la PNL que nos ha precedido. También, en todo caso, viendo la postura del Grupo Popular, en nuestra enmienda se observaba también la creación y el impulso del Estatuto de los Creadores. En todo caso, podríamos aprovecharlo si lo cree conveniente el ponente, pues aprovecharlo e incorporarlo, aunque sea solo pues de parte del Grupo Socialista, y recalcar solo, finalmente, dos cosas que ya habíamos dicho en la anterior intervención, en la primera PNL, al respecto de este tema. Recordemos que en este caso concreto deberán haber acciones no solo en esta comisión, sino que encontraremos, va a redundar en comisiones de empleo, quizá en Pacto de Toledo, donde nuestros grupos tendrán también que aunar esfuerzos en esta defensa. Y dos, simplemente, quizá por ser novato, pero si en esta comisión tenemos diferentes PNLs presentadas que pretenden orientar en una misma dirección, con las divergencias necesarias a orientar al Gobierno, intentemos hacer un esfuerzo de síntesis, de demostrar que hay una
una unidad de acción desde esta comisión para intentar presentar una PNL, no más de una o dos PNL redundantes y más en casos como el que nos atañe ahora, que coinciden en una gran mayoría de los puntos y que yo creo que podríamos haber encontrado puntos de acuerdo sin mucho o sin un gran esfuerzo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Lamoa. Por parte del Grupo Mixto, señora Sánchez. Sí, bueno, simplemente y de forma muy rápida para celebrar también esta iniciativa con la que estamos bastante de acuerdo, a la que apoyamos, que aúna, creemos, los puntos fundamentales, que son los fiscales, los derechos laborales y sindicales, el formato, y que efectivamente, sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con el Grupo Socialista en la necesidad de que, como ya hemos visto en la otra PNL presentada por los compañeros y compañeras de En Común Podemos en Marea, estamos tratando cuestiones que se repiten en una y otra y que sería muy buena idea poderlas trabajar y presentar de una forma más compacta. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Sánchez. Por parte del del Grupo de Ciudadanos, señor Yáñez. Muchas gracias. Muy brevemente, simplemente anticipo el respaldo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos a las iniciativas que refleja esta proposición para la mejora de la condición profesional en el sector de la cultura y de las artes. Valoramos muy positivamente tanto las propuestas sobre fiscalidad como las referentes al sistema de representatividad de los trabajadores. Qué decir, evidentemente, del compromiso de Ciudadanos con una mayor flexibilidad y, sobre todo, con la progresividad en lo referente a la cuota de los autónomos. Y por ello, y porque, como luego hablaremos, entendemos que el fortalecimiento del sector va tanto en la línea de la formación como en la línea de las condiciones laborales de los profesionales que lo mantienen en pie, votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Yáñez. Y faltaría como última intervención el señor Maura por parte de Podemos. Gracias, señor presidente. Avanzar simplemente el apoyo del Grupo Podemos en Común en Marea a esta propuesta. La clave que aborda esta proposición no de ley es caminar hacia una economía de la cultura, en última instancia, a la altura de un sector tan importante y con tanto valor estratégico. Es obviamente imposible no estar de acuerdo con ese planteamiento, que es de sentido común en el sector y entre muchísimas personas expertas. Sí señalar simplemente dos indicaciones o dos aspectos de cara al futuro que no son obstáculo en ningún caso para apoyar esta iniciativa. En primer lugar, creemos que algunas de las propuestas, a riesgo de parecer quizá más graníticas, pero que algunas de las propuestas que se plantean deberían hacerse, son planteamientos que deberían hacerse en clave de modelo cultural, es decir, debemos caminar hacia una integración y articulación tanto de demandas como de propuestas que nos permitan visibilizar poco a poco que podríamos construir un modelo cultural en nuestro país. Adolecemos de él desde hace décadas y creo que es uno de los problemas que en realidad estamos tratando aquí. Y, en segundo lugar, en lo que se refiere al Estatuto del Creador, así llamado en esta proposición no de ley, señalar simplemente que también deberíamos caminar hacia una cultura política diferente en la que igualemos siempre de raíz y desde el principio a todas las personas profesionales de la cultura, independientemente de que creen o no creen, es decir, incluyendo a aquellas que distribuyen, exhiben, aquellas que maquetan, aquellas que disfrutan, aquellas que documentan todas las actividades culturales sin las cuales no existiría tal cosa como un tejido cultural merecedor de ese nombre. Por lo demás, de acuerdo y apoyamos. Muchísimas gracias, señor Eritja, por parte de Esquerra Republicana. Sí, simplemente comentar, damos nuestro apoyo a la propuesta de Democracia y Libertad. Simplemente quería insistir también y remarcar lo que ha comentado Carles Campuzano del tema de que se inspira, parte de las propuestas se inspiran en el CONCA, que es el Consell Nacional de la Cultura y les Arts, y que la CONCA, para que veamos un poco todo lo que estamos planteando aquí, el CONCA aparece en 2009, se constituye como una reclamación del sector cultural al Gobierno de la Generalitat para renovar las políticas culturales, mejorar, ampliar y estabilizar el soporte a la creación. Por lo tanto,
momento, aquí sí que me sumo también, o nos sumamos a lo que sería la comparecencia del presidente de la CONCA, alguien del presidente de la CONCA, que nos podía dar algún referente de cómo realmente podemos conducir debates o cómo realmente qué puede aportar en ese sentido el CONCA a lo que estamos planteando aquí de todo el debate alrededor de lo que serían un poco las políticas culturales que se están regenerando, que es necesario de plantear en esos momentos, ¿no? Muchísimas gracias, señor Iritja. Señor Campuzano, entiendo que nos hará llegar algún texto que acepta alguna de las enmiendas que está transando. Sí, señor presidente, mi grupo hará llegar un texto que el Grupo Socialista conoce y que mi grupo pondrá a disposición de los comisionados ahora mismo y de la mesa para poder votarlo. Y comparto con el portavoz del Grupo Socialista un tema menor, y el Grupo de Podemos así ayer lo conoció, que coincido con él, que lo ideal hubiese sido fusionar los dos textos, sobre todo en términos de la claridad de la posición de la Comisión sobre esta materia. Y mi grupo, en público, reitera que está abierto en el rato que nos queda hasta la votación para intentar, si el Grupo de Podemos así lo considera, intentar fusionar los dos textos. Por nuestra parte no habría ningún tipo de problema, todo lo contrario. Muy bien, señor Campuzano, muchísimas gracias. Vamos al que sería, en el orden inicial, el octavo punto del orden del día sobre medidas para incluir las enseñanzas artísticas superiores en el marco universitario. Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos el señor Yáñez. Muchas gracias, señor presidente. Las enseñanzas artísticas en España, música, danza, arte dramático, artes plásticas, diseño, conservación y restauración, podríamos decir que están en una situación crítica. Están reconocidas como enseñanzas superiores, pero estructuradas y de facto funcionando aún como enseñanzas escolares. Esto las impide, por ejemplo, integrarse en el espacio europeo de educación superior. Voy a enumerar una serie de necesidades que entendemos que tienen las enseñanzas artísticas superiores para finalmente exponer, sin agotar el límite de tiempo, cuál es el contenido de nuestra proposición no de ley. Creemos que es necesario empezar a proporcionar enseñanzas de calidad y una titulación competente. Creemos que es necesario la integración de estas enseñanzas en la universidad a través de la Ley Orgánica de Universidades. Creemos que es necesaria una regulación propia y la consiguiente autonomía de estas enseñanzas. Creemos que es necesario, y se extiende a otros ámbitos de la educación, un nuevo sistema de elección del profesorado basado tanto en la calidad como en la especialización. Creemos que es necesario adaptar estas enseñanzas al marco europeo, como decíamos antes, con el establecimiento de esos 3 niveles de grado, máster y doctorado en cada una de ellas. Creemos que es necesaria una política de investigación y desarrollo para que los centros que imparten estas enseñanzas se puedan desarrollar como centros de investigación, de creación científica, artística o interpretativa. Y, por último, creemos que es necesario equiparar a los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores con los alumnos universitarios en ámbitos como las becas posgrado, Erasmus, doctorados, empleo público, etcétera. Como decía antes, creemos que la dignificación del sector de la cultura no pasa solo, aunque vamos a apoyar la anterior medida, por la dignificación de las condiciones profesionales de aquellos que ya ejercen, sino hay que añadirle a eso la dignificación y la ganancia en competencias de aquellos que se están formando en el ámbito artístico. Por todo ello, Ciudadanos quiere instar al Gobierno a que desarrolle un marco normativo que adscriba las enseñanzas artísticas superiores a la universidad. Y el segundo punto de nuestra proposición no de ley es que a la vez en la secundaria, en la educación secundaria, se empiecen a ofrecer módulos académicos de estas enseñanzas que puedan ser impartidos por profesores debidamente acreditados. Anticipo ya que hay una enmienda del Grupo Socialista que, una vez que hemos conocido, entendemos que, respetando el espíritu de nuestra propuesta, permite una mejor redacción y permite incluir algún detalle que entendemos que mejora el contenido y, por tanto, vamos a aceptar. Y, por tanto, aunque esperemos unos minutos al desarrollo del debate, sería el texto de esa enmienda sustitutiva a la que someteríamos a la votación de esta comisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Yáñez. Por parte del Partido Socialista, para explicar esa enmienda, señor Meijón. Moitas grazas, presidente. Hai asignaturas que distraen, dijo el inefable ministro Wert, una frase que, por desgracia, no era solo una ocurrencia, sino que mostraba claramente cuál iba a ser la actitud del Gobierno de Rajoy y de su ministro con las enseñanzas artísticas. Centrándonos en las enseñanzas artísticas superiores, el Grupo Socialista ya presentó en la pasada legislatura una proposición no de ley reclamando al Gobierno la creación de un grupo de trabajo que desarrollara el marco normativo general y el procedimiento que permitiera hacer efectiva la adscripción de estos centros y de sus titulaciones a la universidad, tal y como prevé la legislación actual.
La actitud del Grupo Popular y del Gobierno fue la de enrocarse en el no a esa iniciativa, empleando argumentaciones que nada tenían que ver con lo solicitado. ¿A dónde vas? Manzanas traigo. Al grupo proponente de esta iniciativa, decirle que concordamos con la oportunidad de haber traído de nuevo este tema a la Cámara y que, por lo tanto, le señalamos, ante todo, agradecerle que hayan estado de acuerdo con nuestra enmienda, pero decirle además que en aquella iniciativa nosotros ya estimábamos la conveniencia de que hubiera un grupo conjunto de trabajo entre los actores necesarios para culminar ese proceso de adscripción, ¿no? Gobierno central, comunidades autónomas, Universidad y Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. Es fundamentalmente la situación del alumnado matriculado en enseñanzas artísticas superiores la que debe llevarnos a aprobar esta iniciativa. Un alumnado que advierte y que sufre que equivalencia a grado no es lo mismo que el título de grado que, y los tribunales han sido claros, solo puede otorgar la universidad. Las universidades privadas, incluso academias a través de convenios, viendo un importante nicho de negocio, ya iniciaron el proceso de ofertar estos títulos como grados universitarios. Del sistema educativo público debemos dar una respuesta contundente y una solución efectiva a nuestro alumnado. Y respecto al segundo punto de la iniciativa del Grupo Ciudadanos, entendemos que la problemática que plantea, muy interesante, solo podrá resolverse en el proceso de derogación de la LOMCE y la aprobación de una nueva ley de educación. No debemos obviar que, además del procedimiento de adscripción, existen otras fórmulas, otras corrientes de opinión, como, por ejemplo, los que defienden una Universidad de las Artes, que también pueden ser tenidas en cuenta y estudiar sus posibilidades, sin que ello paralice en ningún caso la vía de adscripción que contempla el actual marco legislativo. Por ello, consideramos procedente la creación en el Congreso de una subcomisión específica, no sé si dentro de Cultura, si dentro de Educación, que aborde en su totalidad la situación de las enseñanzas artísticas, en especial en lo que atiende a las titulaciones. Una fórmula que permitirá la comparecencia de los sectores implicados, Administración, expertos educativos, que nos permitan, con sus aportaciones, proponer un marco de excelencia para esta enseñanza. Nada más y reitero de nuevo el agradecimiento al Grupo de Ciudadanos por aceptar nuestra enmienda. Muchísimas gracias. Vamos a ir al posicionamiento de los partidos. En primer lugar sería el señor Campuzano, por Democracia y Libertad. Sí, señor presidente. Mi grupo apoyará la iniciativa y el texto con la literalidad de la enmienda del Grupo Socialista, por lo que entendemos, recordando dos cuestiones. Una de fondo, en la que es evidente que una de las debilidades de nuestra política cultural es esa separación de facto con la política educativa. El propio CONCA, en algunos de sus informes, ha puesto de manifiesto esa realidad y, por tanto, en la medida que esta iniciativa va en la dirección de empezar a corregir estas situaciones, insisto, pues bienvenida sea, pero también advirtiendo que buena parte de las cuestiones que afectan a la construcción del modelo educativo son competencia de las comunidades autónomas y que en el marco de la derogación de la LOMCE, junto con aspectos filosóficos vinculados a la propia LOMCE, por parte del Grupo Catalán de Democracia y Libertad, y estoy seguro de otros grupos de la Cámara, vamos a ser muy exigentes en el pleno respeto de las competencias estatutarias en materia educativa. Podríamos haber planteado una enmienda en este sentido, hubiese sido redundante, porque cualquier cosa que apruebe esta comisión debe hacerse en el marco del respeto de las competencias que establecen los estatutos de autonomía. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Por parte del Grupo Podemos, señora Guerra. Muchísimas gracias. Y para finalizar, por parte del Grupo Popular, señor Juan Vicente Pérez. Muchas gracias, presidente. Uno de los ejes prioritarios de la intensa actividad legislativa que se llevó a cabo durante la legislatura anterior se vertebraba alrededor de la educación, de una manera transversal. Para intentar paliar las carencias de un modelo educativo liderado por la izquierda durante décadas, que no había conseguido solucionar los graves problemas que todos los indicadores socioeducativos internacionales denunciaban, de la educación en general y tampoco, como en el caso que nos ocupa, el de las enseñanzas artísticas superiores. Si bien es cierto que la Ley Orgánica de Educación, la LOE, ya introdujo en su artículo 45 la regulación de las enseñanzas artísticas superiores, no es menos cierto que, como recoge el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, con fecha 15 de octubre de 2009, el problema requería una solución. Pero ese necesario reconocimiento académico da un salto cualitativo con la LOMCE, que viene a pulir esa decisión del legislador anterior, incorporando dos nuevos apartados 7 y 8 en el artículo 58 de la LOE,
cuyas modificaciones venían a recoger esas necesidades y sensibilidades de los centros artísticos superiores, reconociendo tanto la inscripción de dichos centros y de sus titulaciones a la universidad y la equivalencia de los títulos superiores al título universitario de grado. Asimismo, en la ordenación académica establecida en la LOE ya se ofertan materias de enseñanzas artísticas propiamente dichas. Además, hay una modalidad específica del bachillerato, el bachillerato de artes, recogido en el artículo 34 de la propia LOE. En lo que respecta al profesorado, será necesario tener el título de licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado equivalente, y sobre todo teniendo en consideración y previa consulta a las comunidades autónomas en cualquier tipo que afecte al profesorado. También la disposición adicional séptima en los apartados de IEF hace referencia a los cuerpos de profesores de música y artes escénicas y a los cuerpos de catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño, los cuales desempeñarán sus funciones en las enseñanzas artísticas que les son propias y en las enseñanzas de las modalidades de arte de bachillerato que se determinen. Por último, el profesorado de los centros privados vienen reguladas sus funciones en los dos reales decretos legislativos que acreditan de forma suficiente la profesionalidad de quienes las imparten. Por todo ello, manifestamos el sentido desfavorable de nuestro voto al recoger ya la LOMCE las modificaciones ya solicitadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos al punto del orden del día, al punto original número 10, relativo a la conmemoración del centenario del nacimiento. Sí, perdón, señor Yáñez, dígame. Nada, simplemente comentar que fijaríamos el texto con los dos primeros puntos de la enmienda del Partido Socialista, ¿vale? Y como tercer punto pasaría a estar el segundo punto que llevaba el texto original de Ciudadanos, con una modificación en la redacción que pasaremos ahora mismo a la mesa. Muy bien, muchísimas gracias, señor Yáñez. Punto 10 del orden del día original, relativo a la conmemoración del centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y Blas de Otero, presentado por Grupo Parlamentario Popular, por quien toma la palabra la señora Isaac. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en el 2016 se cumple el centenario del nacimiento de tres de nuestros grandes escritores del siglo XX, Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y Blas de Otero. Cada uno de ellos ejemplo de la mejor creación española en los tres géneros literarios, Cela en la novela, Blas de Otero en la poesía y Buero Vallejo en el teatro. Camilo José Cela, el más reconocido de los novelistas españoles posteriores a la Guerra Civil. Su novela, La familia de Pascual Duarte, es la obra literaria española traducida a más idiomas después de El Quijote e inauguró lo que se fue reconocido como el movimiento tremendismo. Tras ella llegarían novelas tan innovadoras como La colmena, San Camilo 1936 y Oficio de tinieblas 5. Su obra supone un viaje indispensable por las distintas regiones y provincias de España. En Extremadura, por ejemplo, ambienta la vida de Pascual Duarte. En Madrid transcurre la trama narrativa de La colmena. En la provincia de Guadalajara, su inmortal viaje a la Alcarria. Por Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco transcurre su vagabundaje plasmado en su novela Del Miño al Bidasoa. En Castilla y León se desarrolla su novela Judíos, moros y cristianos. Por Andalucía, su primer viaje andaluz y por Cataluña, su viaje al Pirineo de Lérida. Su propia trayectoria vital también está vinculada a su Galicia natal, donde ambienta una de sus obras maestras, Mazurca para dos muertos. Camilo José Cela fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde 1957 y, entre otros galardones, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995. En otro orden, la obra de Blas de Otero resume como pocas lo que fue el nuevo rumbo poético en España tras la Guerra Civil. A un primer periodo de aprendizaje a la sombra de los místicos españoles le seguirá una poesía existencial en la que prima la problemática personal y religiosa. Posteriormente comenzará su etapa más característica con una producción marcadamente social que le convierte en el más conocido representante de esa nueva forma de hacer y entender la poesía. En este cambio de concepción creadora destacan Ángel, fieramente humano, y Redoble de conciencia, que fueron agrupadas posteriormente en Ansia. Sus últimos años los protagoniza una incesante búsqueda de nuevas formas de expresión poética.
Blas de Otero es el poeta social por antonomasia, profundamente comprometido con España y con la realidad sociopolítica que le tocó vivir. Su propia trayectoria hizo que conociera distintas regiones y realidades de nuestro país, desde Bilbao, su ciudad natal, hasta el Madrid, donde vivió en muchas etapas de su vida, pasando por Barcelona, donde residió largas temporadas, o Majadahonda, donde falleció. Otro de nuestros grandes, Antonio Buero Vallejo, abordó en sus obras los problemas e inquietudes de su generación. Desde su Guadalajara natal viajó a Madrid para estudiar Bellas Artes. Con Historia de una escalera entra con fuerza en el panorama teatral español. Después vendrá un periodo en el que se inclina por los temas sociales, enmarcando la trama argumental con dramas históricos y narraciones de carácter simbólico. Su última etapa está protagonizada por la experimentación. En estas distintas formas de entender el teatro pertenecen las 5 piezas que el propio Buero Vallejo calificó como las más significativas. Me estoy refiriendo a En la ardiente oscuridad, El concierto de San Ovidio, El sueño de la razón, El tragaluz y La fundación. Antonio Buero Vallejo fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde 1971 y en 1986 fue galardonado con el Premio Cervantes. 3 trayectorias vitales y creativas que resumen perfectamente lo que fue el devenir literario de una larga etapa de la historia de las letras españolas. Compartir año de nacimiento, especiales y difíciles circunstancias de vida y la manera común de afrontar la situación posbélica hacen que sea muy oportuno conmemorar el centenario de su natalicio conjuntamente, así como poner en diálogo la obra de estos destacados representantes de la narrativa y la poesía y el teatro de España. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular somete a consideración de esta comisión para el Congreso de los Diputados y les insta al Gobierno a apoyar los actos conmemorativos de diversa naturaleza que se organicen con motivo del centenario de los nacimientos de los escritores Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y Blas de Otero, con el fin de divulgar el conocimiento de su obra literaria y, entre otras, las siguientes actuaciones. Organizar o apoyar la organización de exposiciones, festivales, seminarios y encuentros en torno a la figura de todos y cada uno de ellos. Fomentar la lectura de su obra literaria. Promover la representación de sus obras teatrales. Impulsar el turismo cultural vinculado a la figura de los 3 escritores. Los actos a realizar deben contar con la colaboración de las instituciones públicas y privadas que contribuyen a difundir y conservar el legado de estos 3 grandes literatos para garantizar su mejor cumplimiento en los objetivos que nos hemos marcado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por parte de Democracia y Libertad, señor Campuzano, ¿intervendrá? Simplemente, señor presidente, para apoyar esta iniciativa del Grupo Popular. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Por parte del Grupo Ciudadanos, el señor Enrique Bueno. Gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos votaremos sí a esta PNL y simplemente quería comentar una pequeña anécdota o ensayo que hice este pasado lunes, ya que me tocaba responder a esta, y fue simplemente para corroborar lo que yo ya me temía. Me acerqué al instituto de mis hijas, donde estudian bachillerato, y simplemente quise comprobar pues el conocimiento que tenían estos estudiantes de bachillerato de estos 3 grandes maestros de la literatura. Sinceramente, me esperaba que la respuesta sería bastante negativa, pero no me esperé que tanto. La mayoría de ellos habían oído hablar de Camilo José Cela y de Antonio Buero Vallejo, y a Blas de Otero no le conocían. Por supuesto, ninguno ha leído nunca ninguna obra y, incluso diciéndoles el título de alguna obra de ellos, no sabían a cuál de ellos pertenecía. Entonces, quizás con este tipo de iniciativas consigamos que nuestros jóvenes se vuelvan a reenganchar y subir al carro de esta cultura literaria que tenemos en nuestro país, que es la envidia de muchos otros países. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, señor Bueno, y muchísimas gracias por esa investigación, pequeña investigación que ha realizado. Bien, faltaría el Grupo Podemos, señor Fernández Bello. Señor presidente, vamos a votar sí, evidentemente, a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, pero me gustaría muy brevemente poner también sobre la mesa la realidad de que, bueno, yo no encontré ningún autor en catalán nacido en el 1916, ni ningún autor o autora vasco en euskera, pero sí he encontrado a una autora catalana con más de 30 novelas publicadas, cuentos, teatro, ensayo, Mercedes Salisachs, que ustedes conocerán, una gran escritora, nacida también en el 1916. Nosotros estamos por la transversalidad y por la diversidad, por el reconocimiento interlingüístico y por la igualdad, también escritoras. Y hay otro autor gallego, en este caso, Miguel González Garcés, también nacido en el año 1916, que es uno de los grandes poetas gallegos del siglo XX, escribió en gallego y en castellano, traducido a numerosos idiomas, 19 libros de poesía, ensayo histórico, literatura, ensayo literario, crítica de arte. En fin, sería interesante para el futuro, pero nos parece muy bien esta proposición del Grupo Popular, pero que en el futuro se tenga en cuenta esa transversalidad, el elemento interlingüístico y pluricultural de España y visibilizar también la creación literaria, en este caso, y cultural de las mujeres. Muchísimas gracias. Y por parte del Partido Socialista, el señor Díaz Trillo. Muy amable presidente, señorías. Un par de consideraciones sobre la parte expositiva. La primera es una corrección. El autor más traducido después de Cervantes no es Camilo José Cela. Es verdad que está traducido a 41 idiomas, pero el Platero y yo, concretamente, está traducido a 52. La consideración es sobre la expresión que utiliza la proponente cuando habla de que nacen en el mismo año, comparten, por tanto, ese año de nacimiento y viven especiales y difíciles circunstancias de vida y la manera común de afrontar la situación posbélica. Parece que hay una cierta alergia por parte de algunas señorías a la palabra dictadura. Se puede entender que hablan de la posguerra mundial. Y además de muy distinta manera vivieron estos tres autores, pero la verdad, de una cruda manera los tres, las circunstancias precisamente de la dictadura. Uno de ellos, concretamente, estaba condenado a muerte, Buero Vallejo. De Blas de Otero también tendría mucho que decir. Lamentablemente no tengo tiempo. Quiero volver a denunciar, en el mejor sentido y en el mejor tono, por el que se desarrolla además esta comisión, la técnica que utiliza el Gobierno, que antes denominé vampirismo institucional, y que el propio secretario de Estado, a propósito del centenario de Cervantes, calificó como de carácter transversal, abierto, participativo y democrático, o sea, asambleario. Nosotros entendemos, y al hilo de la intervención del portavoz de Ciudadanos, que tiene que haber una posición del Gobierno decidida y, sobre todo, en materia educativa. Es verdad que el Ministerio de Cultura desapareció, ni siquiera está en funciones, hace 4 años, pero el de Educación existe. Me parece que la mejor labor que podemos hacer con estos tres autores es precisamente llevarlo a las escuelas y a los institutos. Y, por último, reclamar también en la misma línea que anteriormente el apoyo económico. Sé de algunas fundaciones, concretamente de Blas de Otero, que sigue esperando ayuda del Ministerio. Por lo tanto, que no se predique solo con las buenas intenciones y con la palabra, aunque sea a mediados de marzo, sino que se haga efectivo ese compromiso por parte del Gobierno. Los autores lo merecen, como también Rubén Darío, Lilca Garcilaso y, por supuesto, Mercedes Salisachs, la autora de La gangrena. Creo que este es un año que se nos acumula el trabajo, pero bueno, es un trabajo, como diría el propio Juan Ramón, gustoso, como ha sido la comisión de hoy para mí. Muchas gracias. Gracias a usted. Antes de pasar al último punto del orden del día, quisiera advertir a todos los grupos que, como estarán viendo, nos vamos a adelantar a la hora de la votación. Si pueden ir haciendo un trabajo para ir trayendo a los diputados y que podamos llevar a cabo esa votación, lo haremos. Si no, como ustedes saben, habiendo avisado de una hora de votación, no podré adelantar la misma. También decir que, aparte de las votaciones
para las que necesitaremos unos minutos de ordenación de todas las enmiendas transaccionales, etcétera, etcétera, sí que está pasando entre los grupos parlamentarios. Supongo que prácticamente todos lo habrán visto ya, una declaración institucional que estaría bien que pudiéramos leer, si es que todos los grupos están de acuerdo en firmarla. Vamos entonces al último punto del orden del día. Sí. Señor presidente, ¿no tengo derecho a un último turno de cierre de esta iniciativa? ¿No? Tendría derecho, ha habido enmiendas, tendría derecho simplemente a decirnos no hay enmiendas. Pero como vamos bien de tiempo y como estamos con ánimo generoso desde aquí de la mesa, si es usted muy breve y sin que sirva de precedente. Yo es que he tenido a bien hacer un alegato reconociendo a estos tres grandes escritores y me gustaría trasladarlo a mis compañeros de la Comisión de Cultura. Si no le importa, me gustaría leerlo. Bien. ¿Me autoriza? Sí, siendo un alegato. Bueno, pues básicamente decía que hoy reconocemos y celebramos a tres hombres bendecidos por la luz de una genética literaria y creativa. Tres escritores que dieron cobijo al talento, lidiando sutilmente con la censura del momento, pues convivieron y escaparon del corrector que borraba muchas sonrisas. Disputaron con el tiempo y con los tiempos. Se les ha llamado muchas cosas: orfebres del idioma, faranduleros, místicos o teatreros. ¿Qué más da? Son volúmenes releídos del Renacimiento desde la oscuridad y a través de un tragaluz nos iluminaron. Son representantes del tremendismo, del simbolismo y de la poesía social más reconocida. Ellos nos hablan desde sus páginas y sus viajes en un nuevo sueño de la razón, porque muchas veces seguimos estando sordos y, lo que es peor, no queremos oír. También nos recuerdan la soledad del hombre en esa inmensa colmena del mundo que a veces deja varados a niños ahogados en una playa. También nos hablan de ese alma, de esa otra alma individual de los perversos y de los egoístas, de los recovecos sin estética y sin esperanza del individuo, muchas veces desamparado al final de una escalera. Sin duda alguna, si volvieran a nacer, volverían a escribir de nosotros. Y para terminar, porque el presidente me llama la atención y ya ha sido muy benevolente, para terminar con una frase de Blas de Otero que decía: daría todos mis versos por un hombre en paz. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Y vamos entonces al último punto del orden del día, relativo a fomentar la cultura del respeto a los derechos de propiedad intelectual. Ha sido presentada por el Partido Popular, la presentará el señor Barrachina y se han presentado dos enmiendas por parte de Democracia y Libertad y por parte del Grupo Socialista. Empezará el señor Barrachina a presentarnos la propuesta. Muchas gracias, señor presidente, y con el afán de facilitar la tramitación comenzaré por el final. Las dos enmiendas que hay del Grupo Socialista nos parece completamente aceptable la segunda parte, que es la de añadir un nuevo punto de promover el respeto a la propiedad intelectual en los centros escolares, etcétera. No así el primero, que hace referencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y hay también una que nos gustaría adicionar y completar, y que podría ser el resultado final de la votación de Democracia y Libertad, que viene a recoger el sentido y ampliar de nuestra propuesta original de incesante lucha contra la piratería y de formación de nuestros jóvenes en el respeto de la propiedad y de los derechos de autor, que sería del todo aceptable, a excepción de una línea en la que hace referencia a de que se implique a los operadores de telecomunicaciones, es decir, los operadores privados, Telefónica, etcétera, en el control de las actividades ilícitas. El hecho de que los operadores privados puedan tener conocimiento de nuestra actividad ilícita les obliga a tener conocimiento de nuestra actividad lícita, porque si no, no es posible deslindarlo. Por tanto, estaríamos, sin más, avalando a que los teleoperadores tuviesen un conocimiento preciso de la actividad en redes del 100% de los ciudadanos, y por tanto nos parece que eso vulnera el derecho a la intimidad, excluyendo esa línea el resto de los 7 puntos que plantea, incluyendo ese mismo, a excepción de la línea que plantea Democracia y Libertad, nos parecería correcto. Plantear esta iniciativa cuando el Gobierno de España ya
ha incluido en la educación primaria, en secundaria y en bachillerato, como parte del currículo básico, exigir dentro de la asignatura de educación musical el respeto para la reproducción y que los niños distingan lo que es la copia lícita de la ilícita, o hacerlo también cuando en la asignatura que se imparte en secundaria y bachillerato de tecnología de la información y la comunicación ya hay a disposición, y es obligatorio también en el currículo que los alumnos distingan de aquel material en la web que está sujeto a derechos de autor y aquel que es libre, pudiera parecer redundante. Pero esta batalla, la lucha contra la piratería, es una batalla que nos va a acompañar toda nuestra vida legislativa y la física, que confío que sea bastante más larga que la legislativa, porque ya no es un problema solo de regularidad o irregularidad, es también un problema generacional. Estoy seguro que el hábito saludable que tenemos los 43 diputados de esta comisión de ir a pagar por el periódico al kiosco diariamente o de acudir a las librerías para adquirir nuestro libro es algo que, desgraciadamente, las generaciones que son nativas digitales no han adquirido. Y no vemos a adolescentes acudiendo al kiosco a informarse ni a jóvenes asiduos de las librerías. Y, por tanto, esta es una batalla que no solo se puede dar por la vía coactiva. El Gobierno de España ha cerrado más páginas web, 252, con descargas ilegales que nunca. Se han impuesto más sanciones que nunca y la tarea coactiva del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia funciona. Sin embargo, no es suficiente solo la actividad puramente coactiva o sancionadora. Es indispensable una tarea formativa que nosotros adquirimos con el hábito diario de pagar para tener contenidos y que desgraciadamente, quienes se han formado en esta era digital es un hábito del cual carecen. Por tanto, por eso planteamos, por eso proponemos que en esta legislatura y al margen de quien pueda estar gobernando, se siga incidiendo en la tarea formativa de los alumnos y del profesorado. 8.000 profesores anualmente se forman a través del Instituto Nacional para ser capaces también ellos a sus alumnos de explicarles la diferenciación, el deslinde de contenidos y el tipo de descargas que sus alumnos pueden llevar a cabo. Y, por tanto, en esta tarea incesante de lucha contra la piratería y de respeto por la propiedad intelectual, que al final es una forma inmaterial de la propiedad privada, me gustaría que compartiésemos ese cuerpo común que tiene esta iniciativa que planteamos. Muchísimas gracias, señor Barrachina. Se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Democracia y Libertad y otra por parte del Socialista. Por parte del Grupo Democracia y Libertad tiene la palabra el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la sesión de esta mañana está siendo muy amplia y está dibujando buena parte de las cuestiones que seguramente van a marcar esta legislatura en el ámbito cultural. La cuestión del IVA, como elemento quizás más emblemático, la necesidad de articular ese estatuto del creador y el artista para facilitar que la actividad de los creadores sea sostenida y tengan un régimen social y laboral equiparable al del resto de los trabajadores. Y ahora nos plantea el Grupo Popular la cuestión de la lucha contra la piratería, donde, reconociendo los avances que se han producido en los últimos años, lo que es cierto es que el Estado español está lejos de tener una conciencia cívica ciudadana en relación a comportamientos respetuosos con lo que implica el acto de creación y con los derechos de propiedad intelectual de los autores, de los creadores, ¿no? En una sociedad, durante demasiado tiempo, la cultura del gratis ha implicado que el piratear el producto cultural estuviese bien visto, y que incluso algunos de los que se han hecho ricos pirateando lleguen a tener un cierto reconocimiento social. En este sentido, las enmiendas que plantea el Grupo Catalán de Democracia y Libertad, donde pretenden poner el acento es en esa necesidad de concienciar a la opinión pública de que piratear es robar,
y que, por tanto, no puede estar justificado ni puede estar bien visto que nos bajemos contenidos de la red sin asumir que detrás de ese contenido de la red existen empleos. Y empleos no tan solo del creador estrictamente, sino todas las personas asociadas al proceso de creación en una película, en una canción, en un libro, en una obra de teatro. Son cientos de personas las que se vinculan a cualquier acto creativo. Necesidad de mejorar nuestro marco legal para hacer frente, por otro lado, a una realidad a la que las leyes difícilmente a menudo son capaces de dar respuesta, que es la realidad de Internet. A la necesidad de una mayor cooperación entre la justicia y la policía para hacer frente a estas situaciones y a mejorar la normativa de protección de datos y protección de propiedad internacional. Mi grupo aceptará sin problemas la sugerencia del señor Barrachina, pero son cuestiones complejas y, por tanto, habrá que plantearlas en algún momento. Y, finalmente, nuestra iniciativa también pretende no tan solo situarnos en clave represiva o en clave de cambio cultural de la sociedad, sino también de ser capaces de promover políticas públicas que permitan al sector cultural adaptarse al cambio tecnológico, a la disrupción tecnológica. No tan solo podemos estar a la defensiva, sino que es cierto que alrededor del cambio tecnológico existen enormes oportunidades también para que las industrias creativas crezcan, creen más empleo, sean capaces de crear más riqueza. En este sentido, estoy seguro que esta cuestión que hoy debatimos va a exigir en los próximos meses trabajo muy a fondo de esta comisión. Muchísimas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Socialista, el señor Martínez Viejo. No, Martínez Seijo. Sí, pero soy señora, ¿eh? Señora. Si no le importa. Bien, no, gracias. no me importa en absoluto. Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Socialista dejamos clara nuestra posición sobre la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual. Centrándonos en la propuesta de resolución del Grupo Popular, debemos manifestar que el Partido Socialista siempre ha defendido las medidas preventivas y educativas como vías para evitar problemas futuros. Siempre hemos defendido que hay que formar a ciudadanos responsables que sean conscientes del marco y entorno que nos rodea y que sean respetuosos con las normas sociales, legales y democráticas que nos afectan en nuestra sociedad. Todos ellos, valores y contenidos de una asignatura todavía trabajada en los centros escolares. Nos sorprende encontrarnos esta proposición del Grupo Popular en estos momentos, después de haber eliminado la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que precisamente tenía entre sus objetivos formar a nuestros jóvenes en estos valores que ustedes ahora defienden para ser introducidos en el currículum educativo. Y nosotros consideramos que se tienen que trabajar más globalmente, no simplemente en las asignaturas de música o tecnología, como usted, el señor Barrachina, acaba de comentar. También nos choca su interés por el respeto a la propiedad intelectual tratado educativamente, a la vez que el Partido Popular ha eliminado contenidos artísticos del currículum en las etapas obligatorias, lo que supone un retroceso y demuestra su actitud y consideración hacia la cultura y hacia la formación artística, excluyéndolas del catálogo del estado de bienestar de los ciudadanos. Más sorprendente resulta que en su propuesta de resolución introduzcan ya una alusión a una reforma educativa, lo que nos indica que cuando ni siquiera se ha acabado de implantar la LOMCE, una ley, como bien sabemos, impuesta por el Partido Popular, ya ven necesario reformarla. Pero bienvenidos sean a esta necesaria y urgente reforma. Estando de acuerdo en la conveniencia de fomentar el respeto a la propiedad intelectual, este Grupo considera oportuno introducir esos valores en una asignatura como Educación para la Ciudadanía y que en esa reforma educativa a la que ustedes hacen referencia se recupere como una asignatura para poder impartirse en la educación primaria y educación secundaria. Pero también consideramos necesario no solo fomentar el respeto a la propiedad intelectual, sino que crezca el respeto a la creación intelectual y artística. Para ello, nada mejor que acercarla a la actividad escolar, a los mismos centros, a través de sus autores y creadores. Por todo ello, hemos presentado esa enmienda de sustitución a la primera parte de su propuesta, en la que queremos introducir la asignatura de Educación para la Ciudadanía para precisamente desarrollar esos contenidos de respeto a la propiedad intelectual. Y el segundo punto, que agradecemos que se tenga en consideración y que vaya a ser aprobado. En cualquier caso, nuestro apoyo a fomentar, como no puede ser de otra manera, el respeto a la propiedad intelectual
pero lamentamos que rechacen hacerlo a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una asignatura que este grupo siempre ha considerado irrenunciable, y por eso anunciamos que nos vamos a abstener a su propuesta. Gracias. Muchísimas gracias, señora Martínez Seijóo. Señora Sánchez, por parte del Grupo Mixto, ¿intervendrá? Sí, gracias. Vamos a ver. Compartimos el fondo, evidentemente, los derechos de propiedad intelectual. Coincidimos con los proponentes en que se debe fomentar su respeto y estamos de acuerdo, digamos, en a lo que va o lo que pretende esta proposición no de ley. Pero, aparte de las complejidades y de las implicaciones que entendemos esto tiene más allá de lo que se expresa en la propia propuesta, así como valoraciones que se hacen sobre la sociedad digital y que no se hacen, vemos también cuestiones espinosas en el propio enunciado en cuanto a ciertas atribuciones que se están dando a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Con todo esto, ¿qué quiero exponer? Pues quiero exponer que estamos a favor de la intención de la propuesta, pero en nuestro caso nos vamos a abstener porque creemos que es más profundo de lo que se expone y las formas son bastante, y las herramientas y mecanismos son bastantes o deberían ser bastante mejorables en este caso. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Señora Aguirrechea, ¿intervendrá? Solamente para decir que apoyaremos la propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por parte de Ciudadanos, señora Rivera. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, tengo que expresar mi satisfacción por el interés que demuestra el Partido Popular por el fomento de la cultura del respeto a los derechos de autor, aspecto en que coincide tanto con el programa electoral de Ciudadanos como con el documento de reformas que hemos firmado con el PSOE y en el que se dice textualmente, hablamos de la puesta en marcha de una campaña educativa en los colegios con la colaboración de asociaciones y entidades de gestión para concienciar a los escolares de la necesidad de respetar la propiedad intelectual y explicarles el valor de las industrias culturales. Nos parece que es tan importante enseñar el respeto a la propiedad intelectual como que los escolares entiendan que en la cadena de las empresas culturales participa tanto el autor como la persona que se echa al hombro una caja llena de libros para llevarlos a una librería. Por supuesto, vamos a votar a favor de esta iniciativa, pero sí hay una cosa que me gustaría aclarar. Me sorprende la satisfacción que demuestran ustedes con el resultado del funcionamiento de la Ley de Propiedad Intelectual y, más en concreto, de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Hay una cifra de cierre. Sacan ustedes una cifra de cierre de la retirada de contenidos, no cierre, retirada de contenidos de 250 páginas web en 4 años y el cierre de 31. Sin ánimo de ofender, esos datos son casi una broma. Y voy a darles otro dato muy concreto. Desde la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual en 2015, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido puso en conocimiento de la sección segunda 16.079 enlaces ilegales. ¿Saben ustedes cuántos de estos enlaces ilegales se han bloqueado? No estoy hablando de páginas, hablo de enlaces. Se han bloqueado 159, menos del 1%. Es una cifra ridícula y, evidentemente, creo que hay que revisarla. Vuelvo a decir que me alegra mucho, a pesar de esto, que hagan ustedes bandera de la importancia de la educación para progresar en el respeto a las industrias culturales y ya les digo que su proposición contará con el apoyo favorable de Ciudadanos. Muchísimas gracias, señora Rivera. Y para acabar, por parte del Grupo Podemos, señor Bravo. Sí, gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo parlamentario queríamos comentar un par de aspectos bastante claros. El Grupo Popular nos trae una propuesta no de ley, de lo que llama una campaña de concienciación. No es la primera vez que vemos en España ni en otras partes del mundo campañas llamadas de concienciación, de respeto a los derechos de propiedad intelectual. Y si vemos cómo son esas campañas y nos fijamos cómo han venido siendo en España, no solo en los colegios, sino también cómo se han dado en otros países del mundo, también se han hecho en Francia, en Canadá, podemos darnos cuenta de que esas campañas de concienciación son mucho más parecidas a campañas de mero adoctrinamiento. Y voy a explicar por qué. Hay que distinguir dos conceptos. Uno son los fines y otros son los medios. Los fines los compartimos todos. Los creadores tienen que poder sostenerse con su trabajo para así tener un incentivo y seguir creando obras intelectuales.
Eso es un valor no que le interesa solo a los creadores, sino que es un valor social que nos interesa a todos los ciudadanos para que sigan creando y así exista una cultura a la que poder acceder. Es un valor social y es un interés social. Ese es el fin. Con eso estamos de acuerdo absolutamente todos. Otra cuestión distinta son los medios. Los medios, y aquí se han estado refiriendo continuamente a los medios como si fueran un fin en sí mismo, en este caso es la propiedad intelectual, la ley de propiedad intelectual. Pero ese medio puede tener múltiples variables. Puede ser una ley de propiedad intelectual más restrictiva, otra más laxa, puede ser una ley de propiedad intelectual que introduce esta comisión popularmente conocida como Sindebert y que aquí se aplaude y que nosotros pensamos que sencillamente tiene que eliminarse. Hay una ley de propiedad intelectual que puede apostar por una filosofía del procomún, hay otra propiedad intelectual que tiene una filosofía completamente distinta y que la comparte quizá con la propiedad intelectual del fair use de Estados Unidos. En definitiva, el medio tiene múltiples posibilidades, es pura política. Lo que aquí se está pretendiendo y lo que se hace, de hecho, habitualmente, es que una de esas maneras de resolver el conflicto, para nosotros la más reaccionaria y la más ineficaz, se quiere llevar a los colegios como si fuera una verdad absoluta, una verdad inmutable, comparable en certeza a las matemáticas, incluirlas como una asignatura que puede impartirse en las clases, pero no es así. Esa es una sola de las posturas posibles. Compartimos los fines, son totalmente legítimos, pero no los medios, y mucho menos que esos medios se impartan en las clases, en los colegios a nuestros alumnos, diciendo que esa es la manera y no otra de resolver este conflicto. En definitiva, si van a ir, señorías, al colegio de mi hijo a decirle cómo se resuelven los problemas de las nuevas tecnologías Vaya con la acabando, propiedad diputado, intelectual. por favor. Sí, señor presidente, le ruego que me dé un poco más de tiempo. Si van a ir al colegio de mi hijo a decirle... Señor diputado, le ruego gaste el mismo tiempo que el resto de los diputados. Al menos, si me da el mismo tiempo que la señora diputada que antes adjudicó un turno de palabra extra, con eso me valdría. Es suficiente para mí. Repito, vaya acabando, señor diputado. Repito mi inciso. Termino. En definitiva, si quieren ir al colegio de mi hijo a decirle cuál es la manera de resolver este conflicto, van a tener que tratar antes conmigo, porque soy yo el que educa a mi hijo sobre este tipo de cuestiones y cualquier otra. Y ya terminando, solo decirles una cosa. Desde que nació Napster, allá en el año 99, han pasado ya casi 18 años, estamos enfrascados exactamente en el mismo sitio, siguiendo los mismos caminos y cometiendo los mismos errores. Si una persona despertara ahora mismo del coma, como le pasó a un personaje de una serie de televisión mítica, y que todavía recuerdo, y naciera ahora, vería que seguimos haciendo exactamente las mismas cosas para intentar solucionar el mismo problema y siempre sin éxito. Desde este grupo apoyamos, y ya termino, apoyamos el derecho de los creadores a que vivan de su trabajo porque nos interesan que sigan creando obras intelectuales, pero no apoyamos estos medios y mucho menos apoyamos medios que se basan en el adoctrinamiento de solo una de las muchas posturas posibles. Muchísimas gracias, diputado. Señores diputados, hemos acabado con el orden del día. Vamos a permitirnos un momento para ordenar todas las enmiendas que han sido no aprobadas, todas las transaccionales que se nos han ido presentando a la mesa. También debo hablar con el Grupo Popular para ver si por fin se nos entregaba un texto que se estaba intentando consensuar entre todos los grupos. Ahora me lo mandan y... Y suspendo momentáneamente la sesión. Gracias a todos.
Señores diputados, a la espera de ordenar un poco las votaciones, simplemente decirles que parece que está todo el mundo de acuerdo con que podamos votar a las 13:30. ¿De acuerdo? Antes simplemente haré lectura de ese texto que se ha consensuado, de esa declaración institucional que se ha consensuado entre todos los grupos e inmediatamente después procederemos a la votación. Gracias.
Muy bien, señores diputados, se reanuda la sesión. En breve iniciaremos la votación de todas las PNLs que se han llevado a cabo hoy, pero antes de eso quería leer una declaración que ha sido consensuada con todos los grupos parlamentarios. Comienzo. El pasado 15 de marzo, martes, en la Plaza Mayor de Madrid, un grupo de aficionados del PSV Eindhoven trató de forma humillante a varias mujeres gitanas de origen rumano que pedían limosna, ridiculizándolas, riéndose de ellas y tirándoles monedas con el objetivo de que las mujeres se agacharan a recogerlas para así vitorearlas y aplaudirlas, además de gritar consignas xenófobas y racistas como «no crucéis las fronteras». El 16 de marzo, en Barcelona, se repitieron estos hechos por parte de un grupo de aficionados del equipo inglés del Arsenal, burlándose de una persona con discapacidad que pedía limosna. Ante estos acontecimientos, y sin perjuicio de las actuaciones iniciadas por parte de la Fiscalía de Servicios de Delitos de Odio de Madrid, con conocimiento del fiscal de Sala Delegado para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación, los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados manifiestan su repulsa más contundente ante este tipo de hechos que constituyen un ataque a los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que les son inherentes. En definitiva, a los valores superiores que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de derecho y que suponen la expresión de la intolerancia y el rechazo a las personas por el mero hecho de ser diferentes. Estos actos representan un riesgo a la seguridad individual, así como a la seguridad colectiva, y constituyen violaciones directas de los derechos humanos y de los principios recogidos en nuestra Constitución y en todos los tratados internacionales ratificados por España sobre derechos humanos. Estas agresiones, además, constituyen también un caso de violencia machista que nos comprometemos a desterrar de nuestra sociedad. Por lo tanto, los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados muestran su rechazo absoluto ante estos actos y reiteran su compromiso en la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, animando a toda la ciudadanía a denunciar ante las instituciones competentes cualquier manifestación contraria a nuestros principios democráticos. Gracias a todos.
Bien, la votación va a ser efectuada con el orden original que teníamos fijado para la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera proposición no de ley que votaríamos es la proposición no de ley sobre un acuerdo con los ayuntamientos de los municipios afectados para la elaboración definitiva del plan museológico del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con enmienda transaccional a la del Grupo Popular. Una enmienda que paso a leer. Leeré solamente las enmiendas, no la totalidad de las PNLs que ya hemos debatido y ya hemos leído hoy. Y la enmienda transaccional, el texto que se propone quedará redactado como sigue en esa enmienda transaccional. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con el diálogo ya iniciado con las diferentes corporaciones municipales en las que se ubican los reales sitios para alcanzar, en la medida de lo posible, un acuerdo para la preparación del proyecto museográfico del Museo de las Colecciones Reales, proyecto cultural de Estado iniciado en 1998 y continuado desde entonces por los sucesivos gobiernos de la Nación, en ejecución del Plan Museológico aprobado por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional el 15 de diciembre de 2015. ¿Votos a favor? Bien, quedará aprobada entonces por unanimidad. Muchísimas gracias. Segunda PNL, proposición no de ley relativa a la conmemoración del 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con enmienda transaccional a la del Grupo Popular, que quedará como sigue. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a intensificar las actividades del programa de la conmemoración del 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, expresando la riqueza de la relación del país con esta figura tan trascendental para la cultura de España. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada, por lo tanto. Tercera proposición no de ley que versa sobre las medidas urgentes de apoyo a las personas profesionales de la cultura, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos en Comú en Marea. Hay una enmienda transaccional con el Grupo Socialista, extensa, esta sí, y que procedo a leer. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas. 1. Modificar la actual legislación sobre compatibilidad entre de la pensión de jubilación y la obtención de ingresos sin que se diferencia por el origen de los mismos, con el objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de la pensión de jubilación, contemplando no solo los casos que reciben la pensión contributiva, sino también, y muy en especial, la de aquellos creadores más vulnerables y que reciben una pensión no contributiva. En tanto, se procede a la modificación de la norma indicada, que se procede a la suspensión de las inspecciones ya abiertas y paralizar los actuales expedientes puestos en marcha contra autores, traductores y creadores en general en relación al cobro simultáneo de derechos de autor y la percepción de pensiones. 2. Adoptar las medidas necesarias para que vuelva a aplicarse el tipo reducido del IVA a las prestaciones de servicios de carácter cultural, como sucedía antes del Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio. 3. Iniciar con urgencia actuaciones que promuevan la igualdad de género en la cultura y fomenten una cultura más igualitaria, en especial el acceso igual de las mujeres a todos los ámbitos y niveles profesionales, gestión, producción, distribución y creación de todo tipo de prácticas culturales, la plena equiparación laboral y el fomento de una representación igualitaria en el ámbito cultural contribuirán a transmitir a la sociedad y a los más jóvenes en particular modelos no sexistas de mujer y de hombre más acordes con la realidad, responsables con la igualdad de género y que ayuden a erradicar la violencia machista. 4. Crear una comisión para iniciar los trabajos de manera conjunta entre los diferentes grupos parlamentarios y agentes del sector para la elaboración de un estatuto del artista y del trabajador de la cultura, adaptado a las necesidades específicas del sector, contemplando por igual a todas las personas profesionales de la cultura, tanto si trabajan por cuenta ajena como si es por cuenta propia. Dicho estatuto promoverá una fiscalidad que desemboque en una tributación justa tanto para la hacienda pública como para las personas interesadas y garantizará los derechos de protección social del sector, su estacionalidad y su representatividad sindical, entre otras medidas,
se estudiará ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente propia del sector, se contemplarán las peculiaridades específicas, tanto dentro del régimen general como del de autónomos, teniendo en cuenta las características propias del trabajo intermitente, tanto en lo referente a la fórmula de cotización como las coberturas a efectos de incapacidad temporal, incapacidad permanente, maternidad, paternidad y, muy especialmente, las vinculadas a garantizar una jubilación digna y justa a los creadores y artistas. Además, se reconocerán las enfermedades y lesiones laborales de la práctica artística y técnica, siguiendo al efecto lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social. Los aspectos relativos a seguridad social serán remitidos para su consideración a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que deberán pronunciarse sobre su oportunidad y su adecuación a los principios que rigen el sistema público de seguridad social. Se garantizará el efectivo derecho de los y las profesionales de la cultura a estar debidamente representados sindicalmente y a participar activa y democráticamente en las negociaciones colectivas de su sector. Y, por último, se impulsará el fomento de la actividad artística sin ánimo de lucro que se desarrolla en los sectores independientes a los efectos de permitir la creación de cooperativas de trabajo asociado, cuyo funcionamiento interno se corresponda con las particularidades de la actividad cultural, al tiempo que se vincule al sector con las prácticas propias de la economía colaborativa, social y solidaria. ¿Votos a favor? Queríamos la votación separada, tal y como el letrado nos ha indicado, el hecho de haber aceptado por parte de Podemos una enmienda transaccional impide esa votación separada y, por tanto, quería aclarar para este punto tercero, como para el sexto, que la posición de nuestro grupo, aun siendo favorable a la mayor parte de las dos iniciativas, la de Podemos y también la de Democracia y Libertad, en lo referido a la compatibilidad de pensión y trabajo después de la jubilación, a la equiparación y la igualdad de género y a la comisión a crear para el Estatuto del Creador y también al fomento de la actividad sin ánimo de lucro, siendo favorables a todas ellas y habiendo votado a favor de todas ellas, de haber sido posible una votación diferenciada, votaremos finalmente al conjunto no, porque tanto en este caso como en el caso de la iniciativa de Democracia y Libertad, el hecho de que se plantee por parte de esta comisión el incumplimiento de las normas legales, de la Ley General Tributaria, de la Ley de IRPF y de la Ley General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo, pidiendo a los inspectores la paralización y la supresión de la paralización de los expedientes, claramente está fuera de la ley y, por tanto, nosotros no podemos participar. Gracias, señor Barrachina. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Con 28 votos a favor y 15 en contra, queda aprobada esta PNL. Siguiente punto del día, proposición no de ley relativa a la solicitud de declaración por parte de la UNESCO de Avia Nova Euseu Legado Novaldo Limia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos en Comú Podem en Marea y que acepta una enmienda del Grupo Popular. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada. Siguiente punto del día, proposición no de ley sobre el IVA cultural, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Acepta la enmienda del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con 28 votos a favor y 15 votos en contra. Proposición no de ley sobre medidas para mejorar la condición profesional en el sector de la cultura y de las artes y para facilitar la actividad creativa, presentada por el Grupo de Democracia y Libertad. Hay una enmienda transaccional con el Grupo Socialista. ¿Votos? Ah, no, que tengo que leer. Esto queda así, ¿no? Vale. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar
con la mayor celeridad posible, un conjunto de modificaciones normativas con el objeto de mejorar las condiciones de los profesionales del sector de la cultura y las artes y ajustarse a las peculiaridades de las diversas actividades artísticas. Estas modificaciones normativas deben incluir, entre otras, disminución del tipo fijo de retención del IRPF en las relaciones laborales especiales de artistas del 15 al 7%, la promoción y articulación de un sistema de representatividad como trabajadores mediante la constitución de delegados sindicales o unitarios que permita la negociación colectiva, una reforma del régimen especial de trabajadores autónomos que establezca un sistema de cotización progresivo y flexible que posibilite la cotización en función de los ingresos reales e incluso que considere los momentos de no ingresos, permitiendo el mantenimiento de la situación de alta, que admita y ampare el trabajo autónomo a tiempo parcial y que, a su vez, articule una protección específica para el sector que tenga en cuenta las intermitencias en las afiliaciones, la corta vida laboral y los riesgos y enfermedades profesionales asociados a algunas profesionales artísticas, circo, danza, etcétera, y la irregularidad y o escasez de los ingresos. Por otra parte, una actuación de las normas que regulan la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos y del régimen de seguridad social aplicable a los mismos, a fin de facilitar la generación de carreras de cotización con la menor intermitencia posible y de adecuar dichas normas a las nuevas modalidades de prestación de servicios, tal y como establece la disposición adicional 15ª de la Ley 40/2007 del 4 de diciembre de medidas en materia de seguridad social y de incluir el personal técnico y auxiliar que colabora en la producción de estos espectáculos. La utilización del sistema RED para las relaciones laborales especiales del sector artístico. Modificar la actual legislación sobre compatibilidad entre percibo de la pensión de jubilación y obtención de ingresos sin que se diferencie por el origen de los mismos, con el objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de la pensión de jubilación, contemplando no solo los casos que reciben la pensión contributiva, sino también, y muy en especial, la de aquellos creadores más vulnerables y que reciben una pensión no contributiva. En tanto, se procede a la modificación de la normativa indicada, que se procede a la suspensión de las inspecciones ya abiertas y a paralizar los actuales expedientes puestos en marcha contra autores, traductores y creadores en general, en relación al cobro simultáneo de derechos de autor y percepción de pensiones. 3. Adoptar las medidas necesarias para que vuelva a aplicarse el tipo reducido del IVA a las prestaciones de servicios de carácter cultural, como sucedía antes del Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio. Y, por último, y en cuarto lugar, elaborar un estatuto del creador que reconozca la especificidad de todos los profesionales del ámbito de la cultura, salvaguarde sus derechos como trabajadores y, a su vez, potencie su papel como creadores. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado con 28 votos a favor y 15 en contra. Proposición no de ley sobre medidas para incluir las enseñanzas artísticas superiores en el marco universitario, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y con una transaccional del Grupo Socialista que leo a continuación. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en la Conferencia Sectorial de Educación, un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y la Conferencia General de Política Universitaria que desarrolle a la mayor brevedad el marco normativo general y el procedimiento que permitan la posibilidad de hacer efectiva la adscripción de los centros de enseñanzas artísticas superiores y de sus titulaciones a la universidad, tal y como está previsto en el actual marco legislativo. 2. El Congreso de los Diputados considera conveniente, mediante los procedimientos parlamentarios oportunos, la creación de una subcomisión con objeto de abordar en su totalidad el estudio de la situación actual de las enseñanzas artísticas en el conjunto del sistema educativo y específicamente la necesaria modificación de la LOMCE, reconociendo el título de grado, donde dice título superior, y recuperando así la vigencia de todos los artículos del Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores. Y, por último, y tercer punto, llevar a cabo las medidas oportunas para que en la educación secundaria se estudie la oferta de módulos de estas disciplinas como materia académica y que sean impartidos o bien por titulados en las correspondientes escuelas oficiales o bien por profesionales cuya trayectoria pueda ser suficientemente acreditada como medio para fomentar el acercamiento de los más jóvenes a las enseñanzas artísticas. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? Con 28 votos a favor y 15 en contra, queda aprobada. Ah, perdón, señora Aguirrechea, 27, una abstención y los votos en contra que dije anteriormente, que eran 15. Siguiente proposición no de ley sobre acciones para homenajear a María Moliner en el marco de la Real Academia de la Lengua en el 50 aniversario de la publicación Diccionario del Uso del Español, con una transaccional con el Grupo Popular. Texto final. El Congreso de los Diputados solicita al Gobierno llevar a cabo las acciones precisas junto a la Real Academia Española para que se reconozca la labor y trabajo de María Moliner en el 50 aniversario de la publicación Diccionario de Uso del Español. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada esta propuesta y pasamos a la siguiente, que sería la proposición no de ley relativa a la conmemoración del centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y Blas de Otero. Ha sido presentada por el Grupo Popular y se votará en sus propios términos. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. ¿Sí, no? La siguiente será la proposición no de ley relativa a fomentar la cultura del respeto a los derechos de propiedad intelectual. Es la última que votaremos hoy, presentada por el Partido Popular y con una transaccional con el Grupo Democracia y Libertad y el Grupo Socialista, que paso a leer. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, entidades locales, universidades y entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, a llevar a cabo las actuaciones para fomentar el respeto a la propiedad intelectual y para valorar la propiedad intelectual de los creadores de contenidos. Y para ello propone incluir en el desarrollo de los contenidos de la reforma educativa el respeto a la propiedad intelectual en áreas de las diferentes etapas educativas obligatorias para su interiorización desde edades tempranas. Facilitar la adopción de medidas y campañas de concienciación destinadas a la ciudadanía sobre la importancia del respeto a la propiedad intelectual y los problemas de la piratería. Continuar impulsando en el seno de la Unión Europea los trabajos para una política común de concienciación y sensibilización de la opinión pública sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, insta al Gobierno a reforzar la protección de la propiedad intelectual para impulsar la economía del conocimiento, generar empleo y consolidar el sector. Establecer un sistema de protección de los derechos en el ámbito digital que facilite la cooperación judicial y policial para la persecución de las vulneraciones de la propiedad intelectual en Internet y la lucha activa contra la ciberdelincuencia. Impulsar una reforma normativa que establezca proporcionalidad y equilibrio entre la protección de datos y la protección de los derechos de propiedad intelectual, que sea compatible con la neutralidad en la red y que proteja a los usuarios en el ámbito de la piratería digital. Facilitar la conversión de los modelos de negocio, promover la internacionalización de las industrias creativas e impulsar la promoción de la oferta legal de contenidos. Fomentar la digitalización del patrimonio cultural. Y, por último, promover el respeto a la propiedad intelectual en los centros escolares, acercando la producción artística a través de sus autores y creadores, fomentando la práctica de la lectura, la promoción de las diferentes disciplinas artísticas, incluidos los lenguajes audiovisuales y el cine. ¿Votos a favor? Vale, Partido Popular. ¿Voto en contra? Vale. ¿Y abstención? Entonces, 8 y 2, 10 son 33 que sí, 8 que no y 2 abstenciones, si no me equivoco. 33 que sí, 8 que no y 2 abstenciones. 33 votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada. ¿No? ¿Está mal? El Grupo Socialista se ha abstenido. Ah, el Grupo Socialista se ha abstenido. Se ha abstenido. Es verdad. Disculpa, repito. Sí, vamos a ver. Entonces son 15, se ha abstenido el grupo. 15, 11, espérate, es que hay que sumar bien. 8 en contra, 11 abstenciones, 12, 13, 15 y 8, 33. Vamos a ver.
¿Quieres que repita la votación? Sí, repito. Vamos a repetir la votación. Les pido disculpas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Grupo Socialista, Esquerra Republicana. ¿Votos en contra? Serían los 8 de Podemos. A ver si sale. 22, 35, 43. Sí, 22 a favor, 8 en contra y 13 abstenciones. Queda aprobada con 22 votos a favor, 8 en contra y 13 abstenciones. Se levanta la sesión. Quiero agradecer a todos los diputados y a todos los grupos parlamentarios el intenso trabajo en poco tiempo que hemos podido llevar a cabo hoy. Gracias a todos.